Hola, ¿cómo estáis? Lo primero, llevo la misma camiseta que ayer. Me la puse solo para la conferencia. No me juzguen, O sea, respeten, Respeten. ¿Qué hora es? Y 31, vale. La primera confe es a las 5. Y mañana Microsoft. Que con lo que se ha filtrado, bueno, con los rumores y tal, cuidado, Cuidado, porque el tren del IP, en mi caso, está a toda, pero a toda putísima en la vía, ya te lo digo. O sea, estoy confiando muchísimo. Estoy, pero full, O sea, full, completamente in estoy. Te lo digo, Ya veremos. El pavo que puso. O sea, hay un pavo en Twitter que filtró toda la conferencia de Sony, pero toda rollo, todos los juegos en orden, con todas las fechas correctas. Y también filtró el juego de Kojima. Y ese pavo ha puesto que mañana anuncian Silson y que entra en Game Pass día 1. Y que mañana sale la conferencia de Microsoft. Que, no sé. ¿Qué queréis que os diga, loco? Yo estoy... Me he subido al tren, vaya. Me he subido al tren y me voy a estampar mañana, pero como un campeón. Pero me subo al tren. El Kojima no está confirmado. Está bastante confirmado. Porque, a ver, es una filtración, pero que le metieron un DMCA y todo, rollo... O sea, que está confirmadísimo, vaya. Que lo vamos a ver mañana, lo de Kojima también. Pero vamos, que me voy a... Yo estoy en el tren. Me da igual todo, vaya. Me da igual. Si me estampo, me estampo. Pero yo estoy en el tren. ¿Yo vivo con ilusión o no vivo? Un tío random. A ver, un tío random, pero que ha hecho... O sea, un pavo en Twitter que ha puesto cosas que se han cumplido, pero al pie de la letra, rollo. Con fechas y en orden y demás. O sea, algo que tiene que saber... O sea, que no lo sabe cualquiera, vaya. Que igual mañana nos estampamos. Es posible. Las cosas como son. O sea, podría ser perfectamente que mañana nos estampemos. Pero bueno, de nuevo. Que me da igual. O sea, yo he venido a soñar. Y soñaré hasta el final. Y si me estampo, me estamparé ilusionado. Porque para ver las conferencias con cero ilusión, pues no las veo, tío. Para eso es lo que me pasó ayer, que vimos unos cuantos indies. No me lo pasé mal, pero dije, mira, chico, yo cierro, ¿sabes? Que vea esto otro. Entonces, hoy vamos a ver la primera y la del Wholesome Games, que son juegos cookies, que eso me interesa. Las otras dos las va a ver su madre, vaya. Porque yo no. Muy probablemente. Pero bueno. Mañana va a ser un día intenso. Mañana tenemos Microsoft y PC. Microsoft es a las 7 y han dicho que dura 90 minutos. O sea que acabará a las 9:30. Exacto para empezar el PC Gaming Show. Así que mañana tenemos dos seguidas. Pero es que, tío, como anuncian el puto Silson, es que no veo ni la de PC, yo creo. 95. Bueno, pues más o menos. Yo creo que si anuncian Silson, no veo ni la de PC. Me pongo a ver el tráiler que hayan enseñado 50 veces. Y ya está. Vale. Los directos de hoy tienen su propio canal de Twitch. ¿O dónde coño es? ¿O es en twitch.tv/gaming o cómo cojones es eso? ¿Alguien sabe? Empieza a las 7 Xbox. Bueno, primero, Xbox es mañana. Y empieza a las 7. Sí, a las 7. A las 7 Microsoft. Lo he dicho mal. A las 7 Microsoft y a las 9:30 PC. Sí, hay una foto que ha salido por ahí, pero bueno, esto hacen montajes cada 2x3, que es esta. ¿Vale? Esta es la foto que ha salido por ahí, donde se ve el Overdose, que es el juego de Kojima, y está Silson y demás. Y estos son juegos que saldrían en el Game Pass día 1, tal, que ahí está la Bowet, que la Bowet tiene sentido, obviamente. Y el pavo que ha filtrado el tema de que mañana sale Silson en la conferencia de Xbox y que va para Game Pass día 1, es el tío ese que ha acertado... Ha acertado un montón de cosas. Que puede ser que no, ¿vale? Puede ser que no. Ya está. No tiene más. Tiene pinta de falso, sí, si no te digo yo que no. Pero bueno, yo te lo digo y ya está. Sin más. No es un spoiler, es que no es lo mismo, porque esto puede ser perfectamente mentira, ¿sabes? El canal de Twitch de IGN está lo de Guerrilla. En ese canal solo. Bueno.
Veremos. El Plague Tale que es necesario. Bueno, en la segunda parte, ¿no? Porque anunciaron la segunda parte del Plague ese, ¿no? ¿Cómo era? El primero era el Innocence, ¿no? Y este, no me acuerdo. Pero bueno, que es el segundo, creo. Requiem. Pues eso. Pues tengo la esperanza de que sea verdad, porque es que si no, ¿qué hago, tío? Si no tengo esperanza, ¿qué hago? ¿Cómo me meto en las conferencias si no tengo esperanza de que pueda pasar algo guay? ¿Sabes? No, no he ido a ver la peli esa de. La de Everything Everywhere All at Once. La quiero ver porque es de A24. Y los directores son los que hicieron la de. La del Daniel Radcliffe en la isla y demás. Quiero verla, vaya. Swiss Army Man, gracias. Esa. Vaya golpe a Sony llevarse la exclusiva del juego de Kojima. Igual no es exclusivo. Igual simplemente sale la conferencia porque han hecho un contrato para que esté en el Game Pass y ya está, pero no es exclusivo de consola ni nada. Ya veremos. No lo sé. Ya, de momento está siendo bastante flojete. Las cosas como son, pero bueno. Ayer al final vi las conferencias que hice en directo y las otras dos ni las he visto. O sea, no he visto nada de las otras dos. No tengo ni idea de lo que enseñaron. Ni las he visto, ¿eh? O sea, nada. No me perdí nada, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? Porque no tenía que haberla hecho. Menos mal que no la hice en directo. Por eso hoy voy a hacer dos y la del Future Gaming esta y no sé qué, no las voy a hacer directamente. Se vieron un montón de. Se vieron joder. Los indies que se vieron en la de IGN estaban guapos, tío. O sea, salieron un montón de indies chulos, las cosas como son. Lo que pasa es que es una mierda. La de IGN, como está estructurada. A ver, no sé. Pero meten demasiada publicidad. Ese es el problema. Pero bueno, la dividen en fragmentos por género. Y claro, cuando enseñaron según qué juegos, tenía muy buena pinta. No vi la conferencia que hizo Mongol. No sabía ni que había hecho algo. No tengo ni idea. Si es que yo no me entero de nada, tío. O sea, es que no me entero de nada, tío. Del bingo, de momento hemos tachado 4 cosas. Es lamentable, ¿eh? Yo creo que mañana vamos a sortear ya las cosas, ¿eh? Porque el 15 en teoría es lo de Nintendo, que yo no voy a estar, y el 16 es lo de Square Enix, que lo voy a ver, lo de Final Fantasy VII Remake. Pero realmente lo que es para mí el E3 de alguna forma termina mañana. Entonces, mañana sortearemos las cosas ya. Porque no vamos a completar el bingo, vaya. Es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, bueno, es verdad, el 16 tacharíamos. Porque si el 16, que es la conferencia esta del Final Fantasy y tal, por el aniversario, se enseña el remake, la parte 2 del remake, que es lo más probable, junto con un posible remake del Crisis Core o algo así, por lo que han puesto, pues igual habría que tachar ahí también uno. Pero bueno, lo haremos y ya está. La cosa es que se sortearán, los packs de Razer se sortearán mañana, yo creo. Lo de Nintendo creo que no está confirmado para el día 15, pero creo que se filtró o que flipas. No es el año que menos ganas le esté echando, tío. Es que no me jodas, ¿sabes? Es que otros años hemos tenido más conferencias, más juntas. Entonces, realmente, lo único que no he cubierto fueron las 2 de ayer de indies, las 2 siguientes, pero es que fueron una puta mierda. ¿Qué quieres que haga, tío? Si no hay nada. ¿Sabes? También iba borracho, siempre. A ver. Es lo que hay. Entonces me saldrá la de Tribeca, sí. Vi la de IGN y la. Sí, voy a poner música. Vi la de IGN y la primera.
Bueno, y la de Netflix también. Coño, vi 3 al final ayer. O sea, al final vi 3, que no está mal, tío. ¿No? No sé. Y vi la de Epic también. Pero bueno, que las vi todas. Me salté la de Tribeca. A tomar por culo. Me cago en la puta si es que vi 3 o no sé cuál. Vi las todas menos la del Tribeca de los cojones. Ya está, ¿no? Ya, tío, la de Epic fue una mierda, ¿eh? La de Epic fue lamentable, vaya. Pero es eso, es como, tío. ¿Qué hago? ¿Sabes? ¿Qué coño hago? Si es que son lamentables. Tribeca hablaron de 5 juegos y estaban todos anunciados. Pues menos mal que ni me moleste, sinceramente. Ya, tengo la página web esa que lista todos los juegos que se anuncian en el E3 y todo el rollo. Que ya la usaremos el sábado que viene, supongo. Para el podcast del sábado que viene. O algo así. ¿De la de PC qué esperas? Pues o sea, me podían pasar todo lo que se va a anunciar en la de PC, firmando un NDA y todo el rollo. Y he dicho que no lo quiero. Pero yo no quiero saber lo que se anuncia en la de PC. Quiero verlo y ya está. O sea, que me lo podían decir por adelantado, rollo. Se va a anunciar todo esto. Si firmaba un NDA, rollo, para no compartir información. Y he dicho que no lo quiero. Porque quiero verlo en directo, vaya. Quiero ilusionarme un poco. Uy, he dormido. Me he levantado tarde hoy, tío. Hoy sí que me he levantado muy tarde para mí. Yo he dormido un pelín de siesta, pero poca cosa. Mira por agua fría, que tengo aquí esto de ayer. Ahora vengo. Ay. Para arreglar este 3 que tendría que pasar, pues ni el anuncio de mañana de Silson salvaría el E3 como tal. Una sola cosa no salva un E3. A mí me gustaría que flipas, pero aún así. Los status ya están realmente, no sé. O sea, me sigo poniendo crema y eso, y si salgo me pongo crema solar, o sea, protección. Pero ya están. Si es cierto lo de Silson, a ver, hasta que no lo anuncien mañana, no lo sabremos. ¿Es posible? Es posible. ¿Será una buena estrategia por parte de Microsoft? Pues sí, será una estrategia que flipas, porque les interesa captar todo lo que puedan para el Game Pass y es un juego que lleva la peña hablando como loca años. Entonces... Y Microsoft tiene literalmente dinero infinito. Entonces, ¿es posible? Sí. O sea, posible es.
Ya, no, al final el Summerfest de este año ha sido un poco catástrofe, sinceramente. Comparado con el del año pasado, ha sido bastante flojito. Pero bueno. Eric Andre, sí, me gusta un montón. Cuando hacía el programa ese, el Eric Andre Show, que hay clips por YouTube y te parten la polla, vaya. Luego en la conferencia de Netflix. No, realmente. Bueno, sacaron el juego que estaba ya disponible, el nuevo juego del creador de Downwell. Que no lo he jugado todavía, la verdad. Y quiero jugarlo porque... O sea, de verdad. Porque el Downwell me flipó. Entonces... veremos. Hay gameplay del One Piece. Se vio un tráiler y tal, pero el gameplay del One Piece es Dragon Quest 11. Es el 11, ¿verdad? ¿El último? Ya, el nombre del juego del creador de Downwell es Point P. Es por turnos seguro. 100%. El juego de One Piece. 100%. O sea, dalo por hecho. Es que es Dragon Quest. O sea, es que no tiene más. Y 47 ya, es que empezamos, ya. Hoy en teoría están bastante juntas. Bueno, a ver, luego está el parón. Tenemos Guerrilla ahora, Wholesome. El Wholesome tengo muchas ganas de verlo, sinceramente. Porque son todos juegos cucos y me gustan. Y luego tenemos el Future of Play a las 7:30 y a las 9 el Future Gaming Show. Esas dos últimas no creo que las vea. Quizá vemos el Future of Play si justo acaba el Wholesome Direct y no estoy aburrido todavía. Pero ya veremos. Los juegos de que conferencia podrán salir. En ninguna ya. Yo pensaba que en el Summer Fest igual veríamos algo, pero nada. Entonces, bueno. Con el entrenamiento que voy, bien. Sí, tampoco hago nada del otro mundo, vaya. Lo que pasa es que lo hago cada día. Sí, Riot hará un evento, supongo, propio. En el Evo anunciará cosas del juego de peleas, entiendo, y cosas así. Pero vamos, sin más. No descansas ni un día a la semana, no. O sea, pesas sí, pesas algo. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero bici hago todos los días. Diablo 4 en la de Microsoft. No creo, porque es Microsoft y Bethesda. Ya sé que Blizzard y Activision Blizzard es propiedad de Microsoft, pero hasta marzo realmente esa compra no está cerrada y yo creo que no van a decir nada. O sea... Nintendo es el 15 se filtró. Pero... Chico. ¿Sabes? La de Microsoft y Bethesda 95 minutos dura. 95. Y si es verdad lo de Silksong, va a ser el gran anuncio final. Esa es mi teoría, rollo. Todo esto llega a Game Pass. Ah, y esto que estabais buscando también llega. O algo así, con un tráiler y con fecha. Y si pasa eso, yo me muero en directo. Me pego un tiro, vaya. Van a terminar con Kojima. Bueno, sí, claro. La verdad es que para el impacto habría que terminar con Kojima. Pero bueno, para mí es mucho más importante Silksong, así que... Pero claro, sí, es verdad. No sé cuántos minutos ha vendido. No sé cuántos millones ha vendido... Hollow Knight. Pero muchos, ¿eh? No, es que pone disponible hoy. O sea, mira, a ver. Vamos a ponernos la peluca y el traje oficial.
Mañana vemos la conferencia de Microsoft y dicen disponible ahora en Game Pass. Y yo, físicamente, me muero. En directo. Así, me muero. Me muero en directo. Aparte de que ojalá no lo hagan porque se caería todo y no me lo podría bajar. Porque no vais a respetarme y no vais a dejarme descargarlo a mí. Que soy el que se lo merece. Me lo he ganado. Pero no va a pasar, no se preocupen. No va a pasar eso. Ay. ¿Qué recomendarías para no hit de Hollow? ¿De qué? ¿De Hollow Knight? No la tengo yo. Si yo me quedé en PB1. Te lo digo como si fuera, wow, qué mal. Que me paso el Hollow Knight entero recibiendo un golpe, pero aún así no la tengo. Entonces, no me preguntes a mí, vaya. Hay gente que sabe de verdad jugar al Hollow. Yo soy un matado. A ver, ¿dónde mierdas hay que ver esto? ¿Dónde me habéis dicho que hay que ver esto? En la de IGN, vale. ¿Por qué la de IGN, tío? ¡Ah! Vale, ya. Que estaba todo fuerte, tú. Vamos a Special Events. Eventos especiales. ¿Sabéis que estoy pensando en hacerme láser aquí? Quitarme esto con láser, tío. Estoy hasta los cojones, te lo juro. Estoy hasta la polla. O sea, quitarme esto con láser para siempre. Estoy hasta los cojones, te lo juro. Es una cosa que me molesta muchísimo. Los pelos, no, la piel y el hueso. ¡No te jode! Claro. Esto de aquí. Para no tener que quitar. Se puede, sí, claro, hijo mío. Puedes hacer lo que quieras. Es 2022. Lo que quieras, vaya, es gratis. Bueno, gratis no es. Duele tela. Sí, sí, a mí también me han dicho que duele un montón. Pero si eres de piel blanca como yo y tienes el pelo oscuro, es la mejor opción posible, rollo. Es como que donde mejor va. Y como tengo aquí, es que me molesta mucho esto. O sea, tener que quitarme aquí esto cada 2x3 es súper molesto. Más duele quitarse un tatu. Es que no lo sé, la verdad. Este al final, el que ya tenía hecho este, no sé si me lo quitaré o me lo taparé. No lo sé, la verdad. Porque comparado con el otro está todo mal. Pero bueno, es que también es el primer juramento, ¿sabes? Que aunque esté mal, no tiene por qué... O sea, no está mal, pero no se ve igual. No tiene por qué ser irrelevante. Lo importante es la intención. Sobre todo en cómo funciona la magia en el archivo. Ya, además este tatuaje ha sido importante para mí. Entonces, pues, y el que me he hecho también ahora. Entonces da igual. O sea, realmente es un poco irrelevante que esté un poco mal. Porque fue importante para mí. Y ya por eso, ¿sabes? Lo llevo y lo miro y me acuerdo y todo el rollo. Y sé por qué me lo hice y toda esa mierda. Entonces... Ay. Ay, a ver. Esta el año pasado fue relativamente interesante, ¿no? En tema de indies y eso. Y la de la Wholesome Direct es que todos son juegos cookies. Todo. Igual es 1 hora o 40 minutos o lo que sea. Todo de juegos súper cucos y bonitos. Entonces, vale la pena. Ya, el juego, ¿cómo se llamaba? Plucky Squire.
o algo así. El juego de Devolver era Plucky Squire. Tiene pintaza ese, ¿eh? De Plucky Squire, sí, tiene pintaza que flipas, tío. Se ve, pero... Puf. El Chocolatier, no creo que lo veamos. O sea, te refieres al juego del creador de Stardew Valley. No creo, la verdad. Es que ese tío ya no necesita... O sea, ese tío pone un tweet y ya está. O sea, quiero decir, es que no hace falta nada más. ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Además, lo presentó hace relativamente poco, ¿no? O sea, ¿cuándo supimos lo del siguiente juego del de Stardew Valley? ¿Cuánto tiempo hace que puso aquel tweet de repente? ¿Cuánto ha pasado, tío? Hace como un año, ¿qué dices? ¿Borracho? Hace un par de... Hará 3 meses o así que lo puso. ¿No? ¿No? ¿Cuánto hace? Hará 3 meses. Medio año. Bueno. Yo qué sé. 22 de octubre de 2021, medio año. Bueno, más o menos. Más o menos, medio añito. Entonces, tampoco hace tanto, ¿no? ¿Cómo va el bingo? Mal. Bastante mal, la verdad. Hemos tachado 4 cosas del bingo, es lamentable. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? GTA V no ha salido, tío. Es increíble que no haya salido nada de GTA V. Debe ser el primer E3. De momento. En una década. Casi. Que no ha salido nada de GTA. En una década, ¿eh? Porque el juego salió en 2013 y desde el 2012 había trailers. O sea, hará una década que cada puto E3 vemos algo de GTA. Algo. Sí, igual mañana pone está en Game Pass o algo así y tal, ¿no? No sé. Pero vamos. Yo ese lo puse como, oye, os regalo una. Literal, o la regalo, porque van a hablar del GTA, como siempre. Algún DLC habrá. O sea, es que algo va a salir seguro. Bueno, el problema del bingo es una mezcla de las dos cosas, obviamente. Yo tenía expectativas... No es que tuviera expectativas altas. A mí me gusta hacer bingos con ilusión. Si quieres te hago un bingo en el que casi seguro salga. Pero ¿para qué cojones voy a hacer eso? No tiene gracia, ¿no? Es que si no, es como, tío. Si no es hacer la lista de la compra, rollo. Esto va a pasar. Ok. No tiene gracia eso. También te digo, hay cosas que yo sé que están en desarrollo. 100% lo sé. Y no las han anunciado. Y es como, chico, vete a tomar por el culo. O sea, es que... Ponte a correr, ¿sabes? O sea, venga, hombre. Pero bueno. Bueno, al lío. Vámonos a ver. Como siempre, vamos a subir un poquito el volumen. Pim pam de aquí, no sé cuánto. A ver. No sé cuánto dura esta. La siguiente es en 1 hora y media, creo. O no, en 1 hora. ¿No? 1 hora y media, la siguiente. ¿Qué esperas de esta confe? Absolutamente nada. No sé decirlo de otra manera. Creo que está un poco fuerte, ¿no? Los mismos que el año pasado. ¿No? No, el de la derecha sí es el mismo. 2 years. When we started this G3 stuff, this Guerrilla Collective GC stuff, I mean, we had to rock these. Yeah. But I think it's about time. Lo subo. It's about time to take them off. Let's take these off and let's get right into it, people. What is happening, everyone? Welcome to GC3, the Guerrilla Collective 3 Summer Showcase, the least pretentious showcase you will see this summer. That hat trick, the three-peat, the menage
Anyway, I'm your host, Justin Woodward, co-founder of The Mix, the Media Indie Exchange, and Terabang Entertainment, and advisor of the Black Game Developer Fund, as well as Black Voice of Gaming. I'm with my amazing co-host, the Green-Eyed Bandit. Can't stand it. ¿Verdad? Me hacen la promo de Razer ellos. Ole. It's going great, Justin. I am so happy to be here co-hosting GC3 and kicking off the summer with everybody. Really kick it off tough. The Guerrilla Collective was created because everything was fragmented in terms of the press and event organization during the zombie apocalypse of 2020. So we decided to come together, lo de Guerrilla empezó por la pandemia. No me acordaba. Game industry, and add some flavor and style to the industry to give folks a creative jolt during the chaos that was ensuing. The Guerrilla Collective's main message is unity. We are carrying on the tradition of organization with these showcases with leading game studios, relajaos, llevan 1 minuto 50 segundos hablando, la virgen. Announcements, gameplay reveals, updates, and drops from studios of all sizes direct to everyone watching worldwide. So this week, we started Black Voices in Gaming, and today we will blow things up with GC3, showcasing a wide range of games, and then we'll hand it off to our friends over at Wholesome Games for their Wholesome Direct showcase. Viene seguido el Wholesome Direct, perfect. We'll have the GC 3.5, where we're going to share some fresh games that are crispy and lit. They're going to be mad, crispy, but not burnt. Before we get started, we have to give a huge shout out to our sponsors, PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, palabritas de gente joven. Publishers, 11-bit Acapora, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Lo de crispy, lit, fresh, basta, por favor. Por respeto, Modern Wolf, Raw Fury, Tiny Build, Wire Productions. Also, salute to the developers who played a role in the showcase. They have contributed their games and resources to make this possible. And once again, you guys, we've teamed up with the fine folks at Valve to showcase our stream on their platform in order to support the devs. Be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam, where you can learn more about the games, buy games that are available now, or add them to your wish list for the games that haven't been released yet. These wish lists really help the devs, so let's do it. Definitely check out the wish lists. Support the devs. They will love it. Shout out to our broadcasting partners for supporting the showcase and the developers on the stream, Twitch, Steam, IGN, of course, GameSpot. We are trying something out new this time around. We're going to be doing key drops through QR codes randomly during the showcase. So please have your phones ready to grab some codes from the Guerrilla Collective GC3. Also, let's say hello to our Mix Master Guerrilla Squad partners who are co-streaming today. You all are amazing. Be sure to check out all of the great reactions and commentary 3 minutos. Them. Basta. Let's get started Venga. with the first set of games that go OD this summer, beginning with a hardcore Soul Seeker simulation, a Soul-like action RPG, as well as some up-and-coming games and a few exclusive surprises on the horizon for release. Let's get started. I can't wait. Los golems del NFT. No. Kilos ready for takeoff. Mayday, we've been hit. Hey, what's up? Yeah. Pues si se mueve bien. Prefiero, o sea, para un juego de este estilo, prefiero un estilo artístico así que el juego aquel que salió que era rollo Blade Runner, pero era así, que era como exclusivo de Xbox Game Pass y tal. ¿Cómo se llamaba? ¿Os acordáis? The Ascent. Pues para un juego de este estilo prefiero este rollo artístico, porque hay más claridad visual. Mucha más claridad visual. Porque el Ascent está tan bien hecho que no se ve bien. Le pasa lo de la clásica del Battlefield. Esta música ya es rollo ¿quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? ¿A quién me vas a hacer que le pille cariño? ¿Y por qué lo vas a matar? Ya, tío, ¿qué pasa con el espacio? O sea, ¿qué está ocurriendo con el espacio? Es Stardew Valley en el espacio un poco, ¿eh? Pero más narrativo parece, ¿no?
mucho más narrativo. Ya se moría alguien. Había alguien en la cama muriéndose. No vean los papuchos, los papuchos espaciales. Pero bueno. ¿Cómo se llamaba el juego ese que jugué que eran una pareja que se estrellaban en un planeta y estaban todo el rato follando? ¿Os acordáis? El Heaven. Ese. Era una cosa loca ese juego, Eran una puta pareja y estaban todo el juego rollo follando. Hostia. Pues este yo no lo conocía, Si estaba anunciado ya, yo no lo conocía. ¡World Premiere! Pero bueno. Pero bueno. Madre mía, cómo bebe del Braid este, Hasta en el diseño y todo, tío. Es Braid. Es Braid 2. No, ni Isaac ni hostias. El puto Braid, tío. Sí, sí. Bebe muchísimo del Braid. Y la música también, sí, sí. Pero de traumas infantiles. O sea, mira, y usa más lo de la separación del cuerpo más que el tema temporal. Porque en Braid la mecánica sobre todo es sobre todo el tiempo. Hay mucha historia con el tema del tiempo. Madre. Ugly. Ugly. Feo en español. $2023. Pues este me lo voy a jugar. Hombre, el chaval... A ver. El equipo se llama Equipo Feo. También. Es que claro. ¡Más espacio! Ah, vale. Espacio, más espacio. ¿Qué pasa con el espacio, tío? Ah, en general. Joder, está como súper bien hecho, ¿no? Gráficamente. ¿Gamera? ¿De qué coño me suena Gamera, tío? ¿De qué juego me suena? Porque se ralentiza, tío. Cuando un juego que se ve así en PC tiene bajones de FPS, entiendo que es que hay un rollo, hay un fallo en cómo está hecho el juego en sí mismo, ¿no? O sea, como que el juego está, yo qué sé, tío, o liquea memoria o algo, no tengo ni puta idea de lo que es, pero es como que, tío, este juego no se debería ralentizar de ninguna forma. La interfaz está hecha para mando, si os fijáis abajo, ¿Ha jugado Divinity 2? No sé cuál es. O sea, sí, pero muy poco. Pero tampoco que digo que no, porque sé que el juego es muy largo. Looking forward to checking that out, as well as boundaries, shooting folks in space. What? Coming up next, we're gonna get serious with some games that may scare you a little, and then transition to some more narrative-driven situations that might make you. Juegos de miedo en el espacio otra vez. We got a full roller coaster of emotions coming up. Let's go. Let's go. Ya solo por el movimiento del personaje no me interesa. Es un poco injusto. Lo entiendo. Madre mía, este juego apenas ha copiado el menú del Resident Evil. Pero ya solo con el movimiento es como... No. No creo que... ¿sabes?
Que es un survival, pero que copia todo el Resident Evil Remake 2, básicamente. Es un juego de la Play 2. ¿Cuánto hace que no juegas a la Play 2, tío? En la Play 2 metes el modelado de esta pava y explota la consola directamente. Te pide disculpas y se suicida. Daimer. Es raro porque han puesto la mochilita esa detrás, rollo Dead Space, pero luego jugablemente es súper parecido al Resident con los puzzles, no sé. Pixel gordo de ese, ¿eh? Pixel gordo. Un tren así de miedo. Me vale. Ah, este es el... Ya lo vimos, este. Este ya lo vimos. Tenía pintaza que flipas, tío. ¿Os acordáis? Lo vimos el año pasado. Signalis. Joder, ¿os acordáis de todos los nombres? Yo no me acuerdo. Tenía pintaza, pero... Uf. ¿Cómo me lo voy a meter por el culo este juego, eh? ¿Cómo me lo voy a reventar, tío? Es que la estética está como retrofuturista, tipo la primera peli de Alien. Más un estilo gráfico así de pixel gordo y demás. A mí me pone, pero que no puedo, vaya. Me vuelve loco. Signalis, sí. ¡Oh! 27 de octubre. Pues... sí. Lo vamos a jugar. Este es como el de el Neighbor ese, ¿no? Pero en versión profesor. No he jugado a ninguno de estos juegos, ni me interesan, la verdad. El rollo este, en general, o sea, el concepto este de que te persigan me aburre. ¿Sabes? Como que el juego es que te persigan y no puedo, tío. Me aburre muchísimo. Es como... no. El demo de Signalis. No me interesan las demos, tío. No me interesa. Ya lo jugaré cuando salga, no tengo prisa. Sí, tienes que ponerle trampas para ir parándole, para pillar todas las llaves, para escapar. Vale, pero a mí no me dice nada esto, tío. Es como... no sé. Lo puedes comprar ya. Bueno, cómprenlo si quieren, no sé. It is still unknown if she was under the influence of any drugs, or if it was actually a witchcraft ritual as indicated by the evidence found at the scene. Suggesting the latter, police officers found books at the scene containing strange... Juego de mira en primera persona, no me digan más. Va a haber puzzles de poner cosas en sitios. Tienes que escapar de algo, rollo, no puedes pelear. Eso es lo que me supongo que va a ser, ¿no? The first victim was her own 75-year-old father. Madison mutilated his body in such a way that his face was unrecognizable. His body was found in... Correr puzzles. Eso es el género. Va a haber susto, ¿no? Hours later, Madison continued to mutilate her body before disposing of it. 2022. Sutil. El año en el 25. This is impossible. This place didn't look like this a second ago. Hay mucho cabeceo para mi gusto, por cierto. En el movimiento. Está dando en línea recta y la cámara hace así. Maybe I can break them with something. Y es como...
No. En los juegos de miedo están obligados por ley a poner un generador. Si no ponen un generador que falla y tienes que ir a volver a encenderlo, no les dejan sacar el videojuego. Están obligados, vaya. The doorbell. I gotta get to the front door. Veremos el puto juego aquel de los... El Madison otra vez, y es el mismo, sí. Vamos a ver el juego de los... El estudio ese que lo vimos en el podcast, tío. Que era un estudio de aquí de España. Que vimos el tráiler y se veía que flipas. Era un juego de miedo. El Luto se llamaba. Era un juego español y se veía que te cagas. Mucho mejor que este. Se veía que flipas, rollo. Que estaba en el chat el pavo que hacía las físicas de... Creo que eran las físicas de los tejidos y demás. Me gusta más la estética esta que la anterior. Pero a mí me gusta mucho eso, el rollo retro. Retro, esta más es retro, también pixel así gordo, TCTR. A mí este me interesa mucho más. Sí, van por género los trailers, lo han dicho. Han dicho, ahora vienen juegos de miedo. Lo han dicho literalmente. Walter? Bueno, pero hay que disparar, eso me gusta. Ah, este es el... Está en Steam, joder, si lo tengo yo ya. Lo tengo en Wishlist esta, pero no lo he usado. ¿Cómo se llama? Alguien lo sabrá del chat. Que se parece a... dicen que se parece a BioShock y Half-Life y no sé qué. Industria. Industria se llama este juego. No, el Atomic no ha salido, copón. Yo lo tengo en Steam ahí en la wishlist, pero siempre que me meto a mirar reviews, la peña dice que empieza súper bien y se va perdiendo mucho. Rollo, como que no tal. Pero yo, cada vez que veo un tráiler, digo, tío, tiene buena pinta, ¿sabes? Oh my god, is this right? Industria, ¿veis? Este está, desde hace tiempo. No sé si... No sé si... Salió hace poco del early o algo, no me acuerdo. Pero sé que le llevo siguiendo la pista un tiempo a este juego. Debería jugarlo porque es muy de mi rollo. Entonces... Hey guys, it's Carol from 11B Studios. I'm glad to be back at Guerrilla Collective because we've been pretty busy for the last 2 years. So first of all, I would like to introduce Luke Whitaker from State of Play, the creators of South of the Circle, because they would like to tell you more about how they are creating games. I'm Luke Whitaker. I'm creative director of State of Play. We made South of the Circle, which is a narrative adventure game set in Antarctica in the 1960s. No lo he jugado. Si es que ha salido ya. Porque esto supongo que ya lo han hecho y están hablando de su próximo juego, ¿no? We decided on such an unusual setting ¿O no? ¿O no? Igual es because I este. was fascinated by the surreal beauty of Antarctica. Our lead character Peter's experience in Antarctica, remembering all his past. Esos dos van a acabar liados, About my own
experiences, my own. Sí, está hablando flojito este tío, pero el volumen lo he dejado igual, entonces My no sé. memories of past events are often different to other people's memories of that event, and I got looking into the science of it. And realized that what we're doing when we are accessing. Va a ser rollo insight también en tema de movimiento y eso, pero con partes también así más when they go como back, estas. they may be slightly altered, and so over a period of time. Oh, he visto. El tío que estaba en el stand de la feria se veía directamente como pintado de negro. ¿Lo pilláis? ¿Lo que significa eso? No lo pilláis. Que no importa, correcto. Está recordando un evento con la chica esta y el resto no importaba. Gente, estén atentos. The individual and the individual choices we make, and we realized the most interesting thing and the most important thing in our lives are all those small emotional decisions we make and the promises we make in life. Yeah, I want to make people think and feel something. And in South of the Circle, we look at what are the far-reaching. Tienen buena pinta, ¿eh? Si es la historia del pavo este que se estrella allí en el polo, como hemos visto, que hay un accidente, y durante su camino de que le rescaten va recordando momentos de su pasado en los que estaba con la chica esta y demás, va a ser un juego de llorar, ¿eh? Ya os lo digo, vaya. Porque igual al final llega y está la tumba de ella o algo así, ¿sabes? Es que claro. Va a ser un viaje, vaya. It's hard to believe that it's been almost 8 years since the release of this War of Mine, and we've been pretty busy during that time. So let me introduce Paweł Michowski, who'll tell you more about it. Vamos a sacar un final cut de This War of Mine. This War of Mine is an extraordinary game about civilians in war trying to survive the war, released originally in 2014 on PC. And Final Cut is the ultimate version of the game, released only a month ago on current-gen consoles. Ya como con el True Ending ahí, o algo así, rollo como si fuera... Cuando este juego es súper duro. Special on many layers. I mean, it speaks about human dignity in very inhuman times. Imagine being put in a war-torn city where you have to deal with lack of everything: food, medication, treatment, dealing with constant danger. In such horrible times, it takes a lot of cost and heavy effort to stay human. And this Era de la guerra de Kosovo, ¿verdad? O de Yugoslavia, algo de eso, ¿verdad? Era, o sea, era de esa guerra, ¿verdad? Es que lo jugué hace un montonazo, tío. New civilians, new scenarios, new de Yugoslavia. locations. So practically the game is a few times bigger comparing to the old one. And I need to stress out that in the game there is no tutorial. And you may ask why. It's simple, because in war, no one would tell you how to survive. Además, empezabas este juego y justo al principio te encontrabas con una pareja como de viejitos, tío, y podías robarles o no, tal, y decías, no les voy a robar. Pero luego salías a otro sitio y te salía mal, y ya te estabas planteando, rollo, tío, vuelvo y robo a los viejos. No quiero morir, rollo, no quiero perder, tío. Voy a volver. Y volvías y a lo mejor estaba muerto ya, o lo que sea. O ya les habían matado y les habían robado, tal. O volvías tú y les matabas, o sea, robabas y se intentaban defender y te defendías tú y les matabas. Y tú, pero me cago en la puta, ¿sabes? Yo no me atreví a robarles. Yo creo que les robé. Yo creo que volví a robar. Es posible. No te lo puedo confirmar, pero yo creo que posiblemente eché un paseíto. Pero también es que, a no ser que me meta muchísimo en el juego y tardo un rato, pienso como en una manera eficiente de jugar al juego. Entonces me dicen, ¿puedes robarles? Y yo, ¿que puedo robarles? A tomar por culo. Pero claro, es un poco como esa manera un poco más eficiente de tal. Hello, I'm Jörg Tittel, and I'm the writer and director of The Last Worker, a first-person narrative adventure centered around our struggle in an increasingly automated world. I'm Ryan Bousfield, I run Wolfram Wood, and we're bringing The Last Worker to PC, console, and VR platforms in 2022. The Last Worker puts you into the body, the mind, and the seat of Kurt, the last human worker,
at Youngle Fulfillment Center 1, the largest such facility on Earth, the size of the sunken city of Manhattan. And you've been there for 25 years. You've never made a single mistake, which is why you still have your job. And that's why everyone else has lost theirs. It's easy to marvel Sutil, at the wonders of Youngle. La Virgen. Remember, here at Youngle, time waits for no man. Sería mucho más divertido si este juego estuviera publicado por Amazon But of Studios. course, you're not entirely alone in the game. There's No. Skew, your Tenía only su friend punto, and Cobot, played by Jason Isaacs, who you might know from Harry Potter, Star Trek Discovery, Death of Stalin, Olafur Darry Olafsson, Zelda Williams, David Hewlett, Claire Hope Ashity, and Tommy Earl Jenkins. We've got an incredible cast. Pero este puto cast. At Youngle, there are no limits. So you start out doing the day-to-day work of Kurtz, dispatching products, you're keeping up with the robots. But obviously, this is not a work simulator. You're soon contacted by a group of activists called Spear. They want you to kind of delve deeper into the facility. They want you to take on this espionage, we're calling kind of stealth light gameplay, where you do have to go to these zones where you're not supposed to be. And so you've got to delve deeper, picking up tools and weapons later on to access these areas. So you're always Va a ser un going to have poco that push and rollo pull Portal between the pa'lante, ¿no? activists Conforme vas avanzando. and Kurt's pride in his day-to-day job. Don't worry, she won't hurt Pero you. mucho más narrativo, Again, supongo. Right? Hoverbird? I can't promise anything. It's a story and world rich with drama and even the occasional moments of horror and a lot of comedy as well. Because it's important for us to build a world that you actually want to inhabit. We wanted to make something that is crafted with love and full of color. We have been working with Nick McMahon, the incredible comics legend and co-creator of Judge Dredd, on designing these characters in the world with him. And I hope you will enjoy the very unique look of our game. At Youngle, nothing. The game is packed with so many surprises and crazy cool moments. Tiene muy buena Wait pinta, for you to play it later this year. Oh, este año. The Last Worker. Hay demo, no lo voy a jugar. Quiero jugar cuando salga. Salen todas las consolas también, ¿eh? O sea... Justin, remember, the Frigidaire is red. You can't take your eyes off of it. I mean, you don't have to ask me thrice. You know what? Signalis is also looking slick with its old school PlayStation. Textures and gritty yet smooth, ominous style. Such awesome, like, gritty games. That's true. To loosen things up, you guys don't have to worry about staring at a crimson icebox. We've got some upbeat style arcade titles coming at you. Let's shred right into it. Esto me suelen gustar menos a mí, los juegos así más arcade y tal. Sí, hay un montón de juegos. Lo otro ya es que te gusten o no te gusten, pero... Ah, bueno. Necesario. Yo creo que es un juego necesario. Un poco de furros de deportes extremos apetece, siempre. Oye, el puto juego aquel de skate que llevaba palomas, tío. ¿Cómo se llamaba? ¿Beer Skate o algo así? El de los pájaros. ¿Salió al final? Skate Beer. ¿Salió? ¿Estaba guapo o qué? Me he acordado ahora porque lo vimos como en 2 o 3 seguidos. Aburridísimo. A mí es que juegos de skate... Ay, Dios mío. Me voy a dar la vuelta de bostezar. Juegos de skate solo me gusta el Tony Hawk y ya. Ni siquiera el skate, que sé que es muy famoso y a la gente le gusta un montón el juego skate. A mí no me... ¿Cómo se llama el último juego? The Last Worker. Un momento. ¿Eso era un combate por turnos? Ah, es Pokémon. Son personas. No entiendo muy bien. Furromón, sí. Oh.
¿Qué es esto, tío? ¿Me dispara con una AK desde la boca? Me dispara balas, ¿no? Ah, le tenía que pasar algo creepy porque es un juego indie. ¿Qué? Ya lo comenté ayer, pero a mí cuando es rollo tan así, el estilo artístico, no, a mí no me gusta. Más... O sea, a mí me gusta el rollo pixelar, pero más pixelar como... más clasicote. O la evolución de ese pixelar clásico si te vas a cosas como Octopath Traveler o Triangle Strategy o algo así. Esto es Paper Mario. Sí. Pero bueno, salió un juego de rollo Paper Mario también, que no acabó de cuajar del todo, ¿no? Que era como de plantas o no sé qué mierdas. Contra Killer. Booktales. Eso. Igual no eran plantas. Igual eran bichos. Me han entendido. Last Night. No se sabe, tío. Creo que puso algo el pavo de Last Night, pero ya. A mí estos sí que me molan. Tiene pinta de juego que empiezas y dices... Ah, pues es bastante fácil. Y cuando vas por la mitad te quieres morir. A ver, parece que mete cosas, o sea, mucha música, y eso es un problema, porque yo soy incapaz. Tengo una carencia absoluta de oído. Pero está súper bonito, tío. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ritmos. Se llama ritmos, tío. Justin. Justin! What? I'm trying to play Witch and Wiz here. No hace falta que hagáis el paripé, ¿eh? No es necesario. Candy? Please put down the handheld. I have a really special surprise for you. Okay. Bueno, han enseñado un montón de juegos, ¿eh? Good. Good. Because next up, we're going to go back to the mientras. future and share some neo-retro games, soon-to-be classics, that give you that old-school funk. That give you that feeling. Dale. We're going to start out with our favorite heroes in a half shell, see what's happening with the Kickstarter Symphony of the Night Indie South Darling, and much more. This better be good. Oh, it will be. Vale, bueno, esto ya lo vimos. Sí, a ver, han enseñado un montón de juegos, ¿eh? Que de nuevo, volvemos a lo mismo. Si no te interesan los indies o estos en concreto, pues vale, puede ser que no te interese. Pero joder, han enseñado un montón, tío. Las cosas como son. A mí esto no me interesa. Los beatemaps estos... Pues de pequeño jugaba y tal, en las arcades con mi hermano, en la consola tal, pero ya. No me veo ahora jugando a esto, no por nada, sino porque no sé. Pero también te digo, yo también, me pasa como con el Deathloop. Es que está a los cojones de ver este juego ya, ¿eh? Lo hemos visto ya, tío, 7 veces por lo menos. Es una cosa como... Basta ya, ¿no? ¿Recordáis The Valley of Gods? The Valley of Gods era el juego que estaba haciendo Camposanto, los creadores de Firewatch, hasta que Valve los compró y canceló el proyecto. Y los puso a trabajar en Half-Life Alyx. No sabía eso, hombre. Pues sí. Lo cual es una mierda, porque Firewatch fue un muy buen juego. Entonces, ver a esta peña de Camposanto haciendo un nuevo juego como era el de Valley of Gods, del que se vieron, no me acuerdo si un vídeo o imágenes o lo que sea, y tenía buena pinta, que flipas, y que los comprara Valve fue como una buena noticia, porque estábamos todos, ¡buah, de puta madre! Les ha comprado Valve, ahora sí que tienen dinero para hacer lo que quieran, qué pasada, tal, no sé qué. Silencio absoluto, y como 2 años más tarde dijeron, bueno, pues no, está congelado el proyecto y estamos en Half-Life Alyx.
O sea, el equipo de Camposanto que dice, joder, ¿será que no hay gente en Valve? Vaya. Hasta allá, ¿no? Lo hemos pillado, las tortugas ninja. Lo sabemos. Sabemos cómo son los beatemaps, si es que tampoco hace falta ver mucho más. Son todos iguales. Va de pegar putiazos a todo lo que se mueve. Sí, es un walkthrough completo. Arriba pone... ¿Te imaginas que esto están capturando el reproductor de YouTube? Y pone parte 1 de 70. Y las vemos todas. Van a ser todos así del palo, ¿no? Porque ha dicho que eran como arcades. Entonces va a ser cosas de estas de naves también. And an empire trembles. The rule of the Magi Lords is failing. Where now shall we place our faith? In the low Ya solo por el rollo de la estética me llama la atención. Or in the golden dead to whom we offer prayers. Certainly not. Loop Hero, no, hijo mío. Se lo parece a Loop Hero estéticamente, sí, pero no jugablemente. No. This is our punishment. We woke the dragon. And for us, there is no salvation. Incluso la música es rollo súper. Me recuerda a Ultima, por ejemplo. A los primeros juegos de Ultima, tío. Madre mía. ¡Morbius! Adaptación al videojuego de Morbius. Por fin, El primero lo parecía, Se llama Bats, chico. Madre, el Arcanoid. Cuidado, ¿Quién coño tiene los derechos de Arcanoid a todo esto? O sea, ¿de quién son propiedad? Un Battle Royale. Porque claro, es un Battle Royale. Arcanoid Battle Royale, vámonos. Apetece, Bueno, el Tetris ya tuvo Battle Royale, ¿no? En el juego, no había un modo que era 99 versus 1 o algo así. ¿No era algo así? Arcanoid Eternal Battle. Bien. Ah, coño, Taito, es verdad. Seré gilipollas, claro. Seré tontísimo. ¿Quién tiene los derechos de Arcanoid? Pues, claro. ¿Y Taito es propiedad de Square Enix? Cuidado. No sé yo si me gusta el borde alrededor del personaje. ¿Qué es ese bicho, tío? O sea, no sé qué es. Es como un osito que vuela. Ahora estamos hablando, gracias. ¡Es un osito! Madre mía, la waifu, ¿no? Cuidado. Me sigue sin convencer del todo el borde tan marcado que tiene el personaje alrededor, Madre mía, tiene rollo los caballeros del zodíaco.
Bueno, pues ya está. ¿Cuánto lleva el tráiler? Pues ya hay imágenes en el subreddit de Rule34. Lo del meme era el Vaporeon, ¿no? Con lo del meme. El meme de Pokémon era con Vaporeon, ¿verdad? Era con Vaporeon, ¿no? Me hizo mucha gracia porque yo no lo conocía, ¿eh? Molan mucho las de estas, ¿eh? Fíjate que no me gusta el borde, coño. ¿Veis a lo que me refiero? El borde ese que tiene tan marcado. Solo lo tiene el protagonista, tío. Bueno, la protagonista. Vale, y el color del borde marca el tipo de habilidad que está usando. El meme de Vaporeon, si no lo conocéis, búsquenlo. Es una explicación de por qué es el mejor Pokémon para no sé qué. Búsquenlo. ¿Cómo se llama? Ah, este ya lo habíamos visto también, es verdad. 9 años de oscuridad. De sombras. You're right, Candace. Thank you so much for Karate Chopping the handheld, because that was lit. Turtles in Time was my childhood right there. Can't wait for the Cowabunga collection. Shout out to Digital Eclipse. Also, Bats is out now, and you can pre-order the physical edition from Limited Run Games. I'm going to pick up all of those games when they are out of the oven. I am too. Coming up next are some surprises that fall into our last category, but also add some new flex to the RPG and strategy genre as well. Let's menu dive into the next set of games, shall we? We shall. Welcome to WrestleQuest, the world's first pro wrestling RPG, and the sweatiest game here at the Guerrilla Collective Showcase. I'm Zach, the head of narrative here at MegaCat Studios. I'm Andy. I'm one of our senior designers. And we've got some content here to show you that has never been seen before. So WrestleQuest includes real-world wrestling legends like Macho Man Randy Savage, Jeff Jarrett, Jake the Snake, and more. These guys appear as giant statues across the world now, with people coming from all over to pay tribute to these icons. These sets are also the starting point for side quests themed around each legend. Here on screen, Machacha Man and his friends are at the end of one of these quests. Pero bueno, a mí es que no me interesan nada. Called of Wrestle Raiders that worship the Road Warriors. After a chase through the Mad Max-style wasteland, the quest comes to a head with a wrestling match against Hawk and Animal on the back of a speeding big rig. So each of these side quests themed around the real wrestling legends. Son por some turnos, of them you'll help the wrestlers, some of them you'll end up fighting them, like here. And no matter the outcome, they're always the key to the game's best. Sometimes you'll get iconic gear or outfits from the wrestlers. Other times you'll be able to summon them into battle. So I know some RPGs will let you summon dragons and monsters and whatnot, but only WrestleQuest will let you summon Jake the Snake to rip a DDT on your enemies. Or in this case, if you're able to beat the Road Warriors, you'll be able to summon them to do their Doomsday device on your foes. Está guay que sea por turnos, la verdad. Bastante Andy, curioso. What's your favorite thing about the Road Warriors? I love the fact that they can put their mohawks together to power up. they fit into each other very nicely. It's important. It's important to have that type of symmetry. Speaking of working together, Andy's shown you some of our tag team maneuvers here. Muchacho Man and Toybox Jimmy doing a blockbuster. There's a cast Esas barras de vida son de otro juego, a mí me recuerda cuál. No tengo ni puta idea, la verdad. Igual es un sprite de Unity o algo así, podría ser algo. Pero vamos, se ve bastante currado. Si miras abajo hay como, no sé, tío, hay como mucho detalle, ¿no? Como para que hayan pillado algo genérico de por ahí. No sé. Se ve súper currado, lo que es el pixel art está súper bien. Del Punch Club. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Ahora que lo pienso. And you start to get bonuses, extra damage, extra loot, better loot, AP regeneration, it's all there. O sea, es súper es como un JRPG, vaya, o sea, es combate full por There's turnos. over 20 wrestling legends to see in WrestleQuest. So we'll be excited for you to check them all out when the game releases later this year. Thanks for checking it out, guys.
Hey folks, I'm Buddy, the community manager for Akupara Games, and today I'd like to introduce you to the core gameplay of Zoetti, our poker-based roguelike by Dusklight Games. Poker-based roguelike. O sea, es un juego de cartas, pero que va con póker. Lo tienes que hacer, supongo, pues parejas, dobles parejas, escaleras, no sé cuánto. Me cago en la puta, Pero claro, ¿eso no lo hará súper aleatorio? ¿Sabes? ¿No? When we get into skills and abilities that you're using to win those battles, though, that's when things get a little spicy. In Zoetti, you have a limited number of skill slots, and each one is tied to a particular hand of poker. The rarer the hand, the more powerful the skill. Two pair is going to be weaker than, a straight flush. So, in practice, this is how it works. At the beginning of the fight, you draw a bunch of cards. These are playing cards, and depending on the kinds of poker hands you can create, you Realmente es como el puto Slade Spire. La única diferencia es que allí te ponen las cartas son habilidades en sí mismas, y aquí antes del combate tú dices, vale, tengo estas habilidades y voy a decir qué habilidad, o sea, esta habilidad es una pareja, porque es una mierda, y esta es una doble pareja y no sé qué, ya está. O sea, es lo mismo realmente. Instead, you can add new skills or level up your Es un juego de móvil. Slade Spire se puede jugar en móvil. Es decir, no pasa nada, pero cualquier juego de cartas es muy fácil trasladarlo a móvil. Y Slade Spire es Dios. Súper bueno. Begs the question, do you want a powerful defensive option, something tied to a straight or a full house, or, do you want something that's a little bit weaker but more readily available, like a single pair of cards that, you're going to find that in basically every hand that you draw. And all of this is affected by the underlying statistics and modifiers of the game. So for instance, hand size or the number of cards you draw per turn are statistics that you can invest in. You keep all of the cards that you don't play on a turn, which means you can have 11, 12, 13 cards in hand. ¿Qué es lo que he dicho? Digo, si depende de lo que tengas, claro, la probabilidad. Pero claro, si tú sacas cartas y no las usas todas en ese turno, la probabilidad de que te toquen las que quieres aumenta porque tienes esas en mano, me explico. Entonces puedes realmente poner la probabilidad de tu lado. Que pasa lo mismo en el Slade Spire, es que es exactamente lo mismo. Anyway, I think that's about as complicated as I'm willing to get for this video. For now, if you want to learn more about Zoetti, I'd recommend wishlisting us on Steam. Vete al suelo, ¿por qué? I'm going to be really showing off some of the deeper, more complex mechanics in the not-too-distant future. And, that's probably the best way to keep on top of things. I hope you have a really good time checking out the awesome titles at the Guerrilla Collective, and, otherwise, I wish you the best of luck in your travels. Cheers. Vale, Grid Force, pero ¿van a hacer algo o qué? Porque este no llegué a jugarlo y debería. Ah, vale, son varios así. Este se ve muy feo, la verdad, las cosas como son. Madre mía. Es el Triangle Strategy. Ah, es JRPG full. A ver. Me tiene hasta las animaciones estas de sorpresa. Fría. Pelea por turnos. Mira, con lo de esto arriba a la derecha, como el Octopath, ¿no? Atlas. Como el prota sea Atlas y sea un pavo con arco, me pego un tiro, ¿eh? Los protagonistas no llevan arcos. Arco es una arma para un secundario. Un abrazo. ¿Hay pesca? Y Link... Me te recuerdo que Link lleva una puta espada, ¿eh? El arco para Link es secundario. De general, es una espada.
puerta de Horizon. Bueno, me da igual. También tiene un palo. Cuidado. O sea, me gusta el rollo como 2.5D o algo así, pero está como demasiado limpio la imagen y eso. No sé si... ¿Sabes? Se ve como demasiado limpia los edificios y eso. No sé cómo decirlo, vaya. El Octopath me gustó. Gráficamente sí. Y jugable, o sea, lo que es el combate también estaba muy bien hecho. You know, kid, the world isn't all sunshine and rainbows. If you want to be a hero here, just being good isn't enough. What? Because this world is ruled by greed. And greed is exactly what you need here. Los sprites, ¿no? So kill. A veces tú ves un juego que dices, joder, tiene buena pinta. Pero de verdad, a veces hay algunos juegos que dices, por el amor de Dios, la próxima vez contratando una empresa que os haga un trailer. Anyone who stands in your way on the path to greatness. Gridventory. No tiene mala pinta. Hello everyone, I am Nana Moon, and this is Keylocker turn-based cyberpunk action. Keylocker is a turn-based tactical rhythm RPG taking place in a world without music, where you play as the illegal singer Bobo, her twin brother and hacker Dealer, and the jukebot drummer Rocket. We pick up with Dealer and Rocket searching for Bobo, who has been taken by the satellites, the ultimate authorities of Saturn. They have entered the droid factory, the domain of one of Saturn's satellites, Telesto, but the way forward is filled with dangerous foes. Madre de Dios. The combat of Keylocker takes place on a tactical grid, where every move must be considered. Plan your actions carefully, as each attack comes with its own field of damage. Timing your attack is crucial for survival, as every perfect hit brings you closer to victory and every miss closer to death. Some attacks will cause passive effects to appear on the grids. By using the plug modifier, the fabricant has spawned an electrical field on one of the tiles, recharging his EP every turn. Unfortunately, his life points are too low to take advantage of this strategic position. Qué raro el combate, tío. O sea, a ver, realmente es por turnos, solo que estás limitado a un grid, pero aún así. Qué raro, ¿eh? Luckily, Dealer has spent a long time preparing for this moment, holding keys to increase his progress on the skill tree. The droids are no match for his skill level. Rocket, however, me cuesta entender cuando pulsa abajo y como que la interfaz de abajo no la entiendo. La de arriba sí, pero la de abajo cuando vas a pelear no entiendo qué está pasando. The skill tree has two branches available, and each ya, a mí me pasa lo mismo, que me debería gustar mucho por los gustos que tengo y a la vez hay algo raro en el arte. Hay algo raro en el rollo artístico de este juego que me echa un poco para atrás. Es como confuso, no sé. Sí, es como que no se entiende, es como que está muy sobrecargado. Igual por colores o algo, no sé qué coño es. Porque igual no, o sea, igual no hay tanta información, pero es la sensación que da, ¿verdad? The Fool.
¿Este ha salido ya? Madre mía, estos son como las peleas del Suicoden 2. En el puto Suicoden 2 cuando tenía las peleas tácticas esas. ¡Ay! Ya, los que pensáis en Fire Emblem, la cosa es que yo hace... O sea, no tengo... Yo es que jugué al Suicoden 2, vaya. Entonces... Me duermo, yo me estoy durmiendo, tío. Me voy a ir a por una Coca-Cola en breve, Wow, Justin, WrestleQuest looks fantastic. The nostalgia of those pixels brings me right back to playing Royal Rumble with my brother on the Genesis. I feel you. It also brings me back to some trauma. Trauma? Trauma, yeah. You know, my brother recorded over all of my high school cheerleading VHS tapes with episodes of Monday Night Raw. That is so ridiculous. It did, and it gave me a really bad relationship with wrestling, but there's something about WrestleQuest that's making me second-guess that, and I feel like I should really let all of this go. You definitely should make that happen. You know what, Joey? I love you, and I forgive you. Now I can move on with my life. Great breakthrough, Candace. And now that that's all over, we can move on with our lives and the rest of the show. Candy, how can we support these devs and their games? By the Steam event page, Justin. So everybody, be sure to check out the Guerrilla Collective 3 event page on Steam. Definitely support the devs, check out their games, wishlist them, and all that jazz for sure. Okay, kids, it's GC3 key time. Here's the QR code. Take a picture of it for some of your favorite awesome Guerrilla Collective games from the developers and publishers representing the GC. Free keys. You love them. You see the QR code. Take it. First come, first serve. Boom. Up next on GC3, it is time for some action. We're going to share some indie titles that represent tough in the action adventure department. So let's go. Hello everyone, I'm Giacomo Masi, narrative director at Soulmate Games, and I'm here to present to you our latest work, Batora Lost Haven, which will launch this fall. Batora is a narrative action RPG where every Me perdí el QR, ¿no? Lo he escuchado. have to face a cosmic journey and use her powers to save who and what she loves, making many significant choices that will change the destiny of the whole universe. Every journey will take her to 4 different worlds, each representing one of the natural elements. The one we are seeing right now is Wild, the planet of Air, which is composed of 5 completely different areas that will feature a scorching desert, this eerie mountain, a mystical river infested by evil spirits, and so much more. We've had a lot of fun creating intriguing characters with their own cultures and customs, alongside with colorful and vibrant. Ya lo habíamos visto este juego también. ¿Os acordáis? Es que me acuerdo de la interfaz de abajo, tío. Ha sido ver el momento de abajo, o sea, la vida así como en el semicírculo y me he acordado. For example, we have is strongly based on Chinese mythology and settings, and this cute little lizard that we see here is called Yoke. He's from the Xayah tribe, and he's also a companion that will help us in combat while we uncover the secrets of this mysterious world. Speaking of fighting, Batora features 2 different combat styles that revolves around the main concept of the game, dualism. In her physical form, Avril will be able to use a sword to fight in melee, while in her mental form she'll be able to throw projectiles at enemies. Switching between them constantly during fight allows the player to adapt to every situation. La cosa es que este juego lo he visto ya in a split second. En 3 conferencias, creo. Because every enemy inside Batora is divided into 3 different variations: physical, mental, and hybrid. So changing out combat style constantly is essential to emerge victorious. Yo confío mañana, The nature switch mechanic is also used to solve Yo confío many 100% puzzles. en mañana. For example, this one is a memory game that requires the player to listen to a sequence of notes and reproduce them with the help of Avril's physical and mental powers. Se confía. The narrative side of Batora is also based on duality, and players will be able to shape their own path thanks to the karma system. During an adventure, Avril will have to make many difficult decisions, and each of them will have heavy consequences that may lead to different outcomes and endings. So, are you ready to meet fascinating creatures, explore mysterious planets, and discover where your decisions will take you? Batora Lost Haven is coming on PC and consoles this fall.
Don't miss any of the news and Bueno, menos ahora ya, no lo vamos a ver más. En más conferencias. Right now on Steam. Porque es un poco ya, chico. Ya lo he visto. ¿Me da cerveza? Que no, coño. Que no. Que no. La Virgen, qué pesados. Que no tengo cerveza y no voy a comprar. La madre de Dios, qué pesadez, ¿eh? As Hilda delves deeper into the quest for her lost father, she will encounter many dangers and challenges in the city of Aphes. Qué raro se ve, ¿no? ¿No veis algo raro en cómo se ve? Hilda will have to confront. Qué curioso. Eulalia, the prey. Famous for her beautiful voice, Eulalia used to be the most recognized singer during Aphes' glorious golden age. No sé si la iluminación o algo, no sé qué coño era, pero so many others, Eulalia would fall victim to the curse that spread across the city 1,000 years ago. The famine brought on by the Asterigos changed her into something else. She turned to an evil cult, the Ethros, and dedicated herself to it, becoming a symbol by using her reputation and voice to lure more people to join the cult. Esa rotación así un poco... The encounter starts with Eulalia flying around the top of the seats while sending attacks like igual está plana la animación, o sea, la iluminación o algo, no sé qué coño es. No se ve mal, de verdad. No se ve mal, pero... Occasionally she'll descend to the ground to fight Hilda herself with even more dangerous claw and wing strikes. After some back and forth fights, Eulalia would fly to the sky and use her voice and feather blades to attack Hilda again. And this time, she even calls upon several harpy minions to assist her. Es raro porque parece como que ella, como que el protagonista, bueno, la protagonista va como a cámara lenta, tío. Cuando corre, parece que corre, pero corre lentito. ¿No? ¿No os parece? Le falta... ¿Sabéis lo que falta aquí? Retocar las velocidades. ¿Sabes? Los números. Cambiar numeritos de la velocidad a la que se mueve el personaje y la velocidad de las animaciones y eso. Porque corre como lentito. In the end, only the strongest will survive. We hope you enjoy this preview, and we can't wait to share more about the world of Asterigos. También es como demasiado genérico visualmente. Falta como intensidad, como dar una vuelta, ¿sabes? Me parece que llevas a Echo del LOL. Qué raro las animaciones también. Joder. Este me recuerda al Hop. No el streamer, sino el juego Hop. ¿Os acordáis? HOB. Que me lo pasé. Era muy Zelda. El Hop. Todo bien. Creo que ese juego fue el último de esa empresa, porque rollo como de chaparon. ¿Cómo se llama el juego, tío? ¿Chen? ¿Chel? Chel, supongo, ¿no? Chel. Ok. Es alemán el juego. No veas lo que ha perdido desde el último tráiler el juego de Harry Potter, ¿eh? El Hogwarts Legacy, la verdad es que se vio y tenía... O sea, estaba mejor hecho, pero oye, pues... Va de downgrade, ¿no? Ahora pone que es la versión de Switch. ¿Te imaginas? Pone Hogwarts Legacy coming to Switch. Y es esto, ¿eh? Estaría guapo, ¿eh? Esto sí que parece un juego de móvil.
Con el tema de las cartitas que salen y demás. Parece que son de estas de energía y que va por tiempo, tienes que pagar y tal. Es como súper de móvil, tío. Furbo. Magia furbo. Para nada quieren tirar del tirón de Harry Potter, vaya. Magia furbo. Relajado, relajado, ¿Qué es esto, tío? Rollo, un crash. Algo parecido a un crash. Ah, es cooperativo. Porque parece que el bichito ese te lo lleva otro, ¿no? Y tiene sus habilidades. Vale, sí. Una experiencia cooperativa. Este equipo de desarrollo se habrá pasado los juegos del... Nunca me acordaré de su nombre. Y estarán haciendo un cooperativo obligatorio, ¿vale? Del Fares, gracias, tío. Del puto Joseph Fares. Es que soy un desgraciado con el tema de los nombres, te lo prometo, tío. Hombre, va a llegar influencia del It Takes Two, por supuestísimo que va a llegar una oleada de juegos que han bebido del... Que han bebido, no, que han salido post It Takes Two. 100%. But one day, its shield vanished. Corre ahí. The magical Amri once gave life, but now corrupts it. And all creatures, great and small, are being enslaved. Can you save Ikene Island? No. Embark on an enchanting adventure. Explore a land of secrets. Estoy pensando que A Way Out es un mejor juego Free and cooperativo. befriend all kinds of animals. Estás equivocado. And use their talents No pasa to nada, make new pero estás equivocado. discoveries. Battle enemies. Or just hang out. Build your home. Decorate it however you like. And help develop your hamlet. Grow all kinds of crops on your farm. And craft everything you need to thwart greedy pirates, repel monsters. Hay muchos juegos de este and estilo uncover que salen en early y mysteries. tal que In time you can explore intentan hacer and demasiadas restore cosas. peace to Ikone ¿Sabes? Island. Intentan salir A new con todo Earthlock ya, de adventure rollo. is about Tienen to demasiadas begin. cosas. Ikone Island. Coming soon on Steam. Bueno. Otro más. Este me interesa más que el otro. Ya solo por el rollo interfaz y movimiento y demás, me interesa bastante más. ¿Lo pilla con la lengua? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? Y las plantas son... ¿Qué está pasando? Ah. Mirad. 12 de julio, tú. Joder. Puede ser más clásico este juego. ¿Qué pasa con las ranas?
El tema ranas está ya... Nos estamos pasando, ¿eh? Love a fun, upbeat platformer? No. In Frogen, you take control of Renata. Frogen, el famoso jugador de League of Legends. Anivia, el Criofénix. They didn't allow her to accompany them to the dangerous ruins of the Temple of Beelzebub. And now, with the help of her trusty Frogen, Todos los she putos must memes de save mierda them de and la prove escena that del she's LoL. a capable explorer too. Jump, zipline, Ahora cómo se ve, grab, and sí. throw. Pero es The ultra Frogen is clasicote, not tío. only your grappling hook, but also your best friend. With it, you can reach over long gaps or even activate a lever from afar. Face off against big bug bosses that serve Mi as the campeón guardians favorito of the sin duda area. alguna es Anivia, They la may look Criofénix. charming, No tendrá mucho ataque, no tendrá mucha defensa, pero me encanta. Es muy difícil de controlar, sobre todo la Q, porque tienes que petarla y controlar la distancia muy bien para stunear. Pues ese personaje se le daba muy bien llevarlo a Frogen. Es que ese puto copypasta de los cojones lo he leído igual 400 veces, o sea, cuando se puso de puta madre, cuando se puso la mierda del copypasta ese, no puedo, es un clásico, joder. Y Frogger, coño, cuando yo estuve en Los Ángeles que me crucé con Diamond Prox y yo le pregunté a él, ¿estás aquí para lo del LoL? Y él, sí. Y yo lo sabía, porque, coño, era Diamond Prox. ¿Qué coño hace Las Vegas? Pero yo estaba nervioso. Look around for hidden treasure and alternate paths because every level is full of surprises and optional objectives. Puedo guerrilla, esto guerrilla todavía. From lush jungles to stinky swamps, snowy mountaintops and lava-filled shrines, the varied ruins ensure you'll need to be prepared for anything. But above all else, be prepared for lots of fun in Frogen. No sé yo, Mucha diversión estás tú prometiendo. Promete menos diversión, Sé más honesto. Sé más honesto en el tráiler. Igual no te aburres en una hora. Lo estamos intentando. Cómpralo. I am loving all of the frog games hopping around. Frog Gun and A Time on Frog Island. Animal. Oh my god. Ridiculous and amazing premises. No, es ese copypasta que es una mierda, Si hacéis un copypasta que sea gracioso, por favor. Torah, so many solid titles. Okay, kids, it's GC3 Correr, time. otro Here's QR. the QR code. Take a snapshot of it for some awesome games from developers and publishers representing the GC Guerrilla Collective. There's a limited time. There's a limited keys. We're going to be popping these up. Okay. Get it. That's enough. Okay. Y'all got your keys. Boom. Up next, we're going to put on our creative caps and get back into strategy, show off some games that are focused on world building. Al menos aquí están enseñando juegos todo el rato. Te puede no gustar, pero están enseñando juegos. A saco. Tragically, the human civilization has ended. But who said that the post-apocalypse has got to be all dire? In I Am Future, you find yourself on the roof in a sunken and overgrown city once called Cosmopolis, where nature reigns now. Gather food to cook various delicious dishes. Build yourself a base that would work seamlessly. Lo de conectar los cables físicamente lo hacía el juego aquel del espacio, ¿os acordáis? Que tenías como una cosa para absorber el suelo y demás. Astronier. ¿Qué me pasa con los nombres, tío? Te lo juro, viene el puto médico. Es que igual me estoy muriendo o algo. Astronier, sí. Get away and start your life fresh in I Am Future. Coming to Steam in 2022. Wishlist now. Pocas ranas he visto, Welcome to Flat-Eye, a premier fuel station and technological hub. As the manager of Flat-Eye, we're entrusting you to provide unparalleled customer service. Let's explore the various modules you'll be tasked with to outfit No, el your Wholesome es station. en 15 minutos. You'll be able to unlock the new technologies Es through aquí the también, en profits you teoría. earn with excellent customer service. So be attentive. At the start, your module list will be limited, but each new unit placed opens up new menus of possibilities. Take this toilet module you've installed.
Thanks to your diligent work stocking shelves and promptly dealing with customer purchases, you now have enough to upgrade it to a smart toilet. We can tell so much by analyzing whatever's going down the drain. Tapen a la abuela, por favor. With this data, we Respeten. can now safely open a doctor booth to provide sound medical advice to patrons so they can have their illnesses diagnosed and treated with further iLife branded medical modules. Vale, a ver, es un... como In el essence, Hospital you Simulator have aquel, the o como se most llamara, ¿no? Hospital important Tycoon job y in cosas the de ese estilo. Es un poco eso, o sea, es lo mismo. Flat Eye, making Es como más decisions for the estético. benefit of everyone. Sí, el 2 Point Hospital y demás. Es bastante más estético, para mi gusto, o sea, bastante más bonito, pero bueno. ¿Cómo se llama el juego? No sé por qué me venía a la mente ahora, tío. El juego ese que estaba... que es un juego en el que solo lees, o sea... Tú en ese juego escribes una confesión, escribes algo como súper personal tuyo, y otra persona lo lee. Ya está, ese es el juego. Nadie sabe de quién es lo que está leyendo, ¿sabes? Pero como que... Kind Words, pues ese. Como que te metías ahí, tío, y te ponías a llorar. Te pegaba una llorera, tío. Rollo... Solo te metes ahí y escribes algo, lo que tú quieras, y otra persona lo lee. Y tú estás leyendo cosas que ha escrito otra gente. Mi madre me trajo el otro día, porque se fue a las Canarias, mi madre, unos días, y me ha traído un cactus. Que tengo que plantarlo. Pone que lo plantes en un sitio. Y digo, ¿estás seguro? Rollo. Pone trasplante para... Trasplántelo para hacerlo crecer. Y yo creo que lo voy a matar. Es un cactus chiquito, es un mini cactus ugu, pero si lo planto en un sitio, en teoría tiene que crecer. También te digo, la sabrosona está ahí sufriendo un poco. Igual hace un mes que no la riego, no sé. Pero bueno, está ahí fuera luchando por su vida. Ya, le llamo sabrosona ya, porque... Be there in just a second, Mom. Matar un cactus es difícil. Bueno, 5 años de biología, crack. Se me da bien. You have to help us. Save us. From her. No entiendo lo que está haciendo. Honey? ¿Se ha metido dentro del juego? Me gustaría entender qué estoy viendo. No pido mucho más. Witch Stranding. Esto es un juego en el género de los Stranding Games. Cuidado, ¿eh? Como dijo Kojima. Es un Stranding Game esto, ¿eh? Pokamion. Stardew Pokamion. Mucho estás construyendo tú, ¿eh? Te atacan, ya no me gusta. A mí estos juegos me gusta estar de chill. Y si yo quiero ir a pelear, me voy yo a la mina en Stardew Valley. Pero a mí en estos juegos me gusta estar de chill, de tranquis. Aquí hay mucho rollo. Es que es eso. Aparte, hay como un género en sí mismo, que a la vez, simultáneamente, es como un género que puede tener juegos de diferentes géneros. Que son los chill games, tío. Los cozy games estos de estar tranquis. Animal Crossing, Stardew Valley, ¿sabes? Y hay otros géneros. Hay juegos de puzzles que también son como chill y demás, ¿sabes? En España es relajado. Videojuego. Show enough, you do not have a green thumb, Candy. I know. I think, you know what, Justin? El Atomic Crops no me gustó por eso, porque es demasiado... Now for our final segment, we're Basta. going to touch your imagination with games that tickle your soul and jiggle your mind. Let's hop into some games that bring a sense of awe, wonder, and give you all the feels. Jiggle your mind, though. Jiggle your mind. Well, let's get to jiggling.
It was a hot, sunny day. Va a ser rollo Fish Inside, died ¿no? in the lake, and birds stopped singing. Those who could escaped to Mars. Ah, bueno. I ran deep into the forest, where she-wolf raised me with her cubs. Limbo, sí, el rollo Limbo también. Many moons later, you returned. You hunted and played golf. One day, I found one of you dead, so I put his helmet on. Radio nostalgia from Mars. Greetings, all you Martians out there. It's time for another round of Radio Nostalgia from Mars. Curioso. Escucha la radio de Marte porque volvieron y él se quedó. Vale, ¿hay algo raro en la animación? Vale, es que la animación del personaje es como súper... ¡Qué rara, tío! Es rarísima la animación, ¿eh? Y van directamente a matarte, como el Inside. Sí, parece como que la animación del niño va a menos FPS que el resto del juego. Eso es un recurso visual que se usa en algunos juegos, pero no sé aquí exactamente qué cojones pretenden, la verdad, pero bueno. Bueno, chicas, algo más que correr, por favor. Demasiado rectos los escenarios. ¿Me explico? Como que se ven artificiales de cojones. Pueden estar súper detallados. Pueden tener un montón de... Están súper bien el pixel art, lo que quieras. Pero cuando están tan rectos los escenarios, se ve ultra artificial. Como too much. Hollow Knight lo tiene también muchas rectas, pero lo disimulan un montón con el arte por encima y por detrás y con el parallax y toda esa mierda. To the 5 new playable slug cats coming in Rain World Downpour, our new expansion for Rain World coming soon. El puto Rain World este tendría que jugarlo alguna vez en mi vida, porque es como un juego... En temas de diseño de videojuegos es muy interesante, pero no lo he jugado nunca, tío. The Rain World experience. But the thing I really want to dig into today are those 5 adorable new slug cats. They are the Rivulet, the Spearmaster, the Saint, the Gourmand, and the Artificer. Ya, sé que es muy duro. Up first, let's talk about the Rivulet. Pero debería probarlo, This blue porque little guy has es importante a este ton juego. of advantages to living in the harsh, foreboding environment of Rain World. It runs faster, jumps higher, and can breathe underwater, which means it can zip across the map between rainstorms. That's the good news. The bad news is, Así que es súper difícil, creo que te matan enseguida en este juego. burns a ton of calories. 2, Rivulet's hibernation cycles are shorter than any other slug cat. And 3, it doesn't carry much food over from day to day. Play the Rivulet if you want to be agile, but don't mind stocking up between storms. If you're looking for a little more aggression, though, maybe the Spearmaster will be for you. This spiky slug cat spawns spears, which is a tongue twister that I nailed on the first try. This is my first take, definitely not my 5th one, out of its tail, which means that anytime you can start stabbing spiders, scavengers, or squidcada. The Spearmaster drains 1 food for every spear it lands on a target, which means it isn't all that interested in the dango fruits and slime mold that other slug cats will need to sustain themselves. If you want Ya, to yo tampoco entiendo muy claro lo que no sé claramente qué estoy viendo. Pero siempre que he visto vídeos de este juego de gente hablando, flipas. O sea, hablan de cosas del diseño que tiene este juego y demás, y dices, joder, qué interesante, debería jugarlo. Well, the Saint much prefers to avoid confrontations at all costs, which even includes using its long tongue to grapple through areas of the world. If the Rivulet is nimble in water, the Saint is acrobatic. Sí, este juego debe ser uno de los juegos que más gente ha empezado y ha dejado al nada. Porque es ultra difícil. Y es como que un fallo y ya muerto.
Play the Saint if you want to deftly dodge your doom with your acrobatic antics. Okay, there's so much more I want to talk about, but I only have like 30 seconds left. There's 2 more slippery slug cats coming in Rain World Downpour, and I swear to God, one of them is the cutest thing you have seen in your life. You know, the other is just kind of cute. Honestly, I'm just saying that to be nice. He's pretty. Sí, empieza ahora el Wholesome aquí. You can go watch an extended cut of this video featuring them right now on YouTube or the Rain World Steam page. Otherwise, I hope you have a great time at the Guerrilla Collective. Cheers. Este también lo vimos, porque me suena un montón. Exo One. Pero ¿cómo os acordáis de todos los putos nombres, tío? Lo debería jugar. Ah, ¿lo habéis jugado? Este salió. Dura 3 horas. ¿Cómo voy a decir que me interesa y no lo voy a jugar nunca, eh? ¿A que sí? ¿A que lo saben? Que voy a hacer eso. Porque me interesa de verdad, pero no lo voy a jugar. Como siempre. Sí. Sí soy. No lo hago a posta, pero es que no sé. Tengo ganas, de que me apetezca jugar a más cosas. Tengo ganas, tío. Ah, vale, llega Play. Mañana Microsoft a las 7. Empezaremos media hora antes o así. O 1 hora antes, no lo sé. Porque te olvidas siempre de los nombres. Porque me olvido, chicos, no sé. ¿Qué voy a hacer? Joder, súper japonés este juego. Creo que esto va a ser lo más cerca de Japón que este año, ¿Cómo? Se viene la Rune Otaku. Vamos a jugarlo esto, Vamos a aprender japonés juntos, amigos. Vamos a aprender japonés para ver Naruto. Vamos a aprender japonés. Let's have sex. Es lo único que sé decir. ¿Cómo va a vender este puto juego una animalada solo por los putos otakus de mierda que quieren ver Naruto sin subtítulos, ¿Sí o no? ¿O no, o no, ¿Y cómo me lo voy a jugar yo, ¿Cómo me lo voy a jugar yo, ¿Cuándo sale? Candy, my soul is genuinely tickled right now. Those games were so wonderful. So many amazing games today. Tengo ganas de ver la puta serie de Spy Family, tío. A ver si acaba de una puta vez. Que la quiero ver. Me la voy a ver en un día, yo creo. PlayStation, Razer, Astro Gaming, Tencent, our fellow devs and publishers 11-bit, Akupara, All In Games, Assemble Entertainment, Aurora Punks, Freedom, Me tengo que comprar esto y quitar la escuela de idiomas. A ver. También puedes, yo qué sé, puedes hacer los 10 minutos esos de Duolingo cada día y no aprender nada. También es un plan. You guys, a final reminder to be sure to check out the Guerrilla Collective event page on Steam. Definitely check out those games, wishlist the games, and support them on every platform. Duolingo, ya no es pesada la paloma esa, Cada 3 días ahí. No has estudiado, que te calles, luego. Que soy un adulto, suéltame el brazo, tío. La paloma es una paloma, tío. Es un búho, pero por las mañanas. Una paloma, tío. No es pesada. Cada puto día, rollo. Haz tus deberes, chicos. Que acabé el colegio hace años, suéltame. Llevo 302 días en Duolingo. No he aprendido nada. Ya ves, Thank you again, Justin. Today was so amazing. I really appreciate you having me here. Sí, el Wholesome Direct es aquí también. With that, we are signing off and passing off to Jenny Wyndham. Yo hice una vez también igual 100 días de racha o algo así, no me acuerdo ni. Supongo que con inglés. No sé ni para qué. Y dije, bueno, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? Al menos estos te pueden no gustar los juegos, pero no anda el coñazo, Se viene el Wholesome Direct. ¿Os dais cuenta del cambio de estética instantáneamente?
My name is Jenny Wyndham. I'm with the Wholesome Games organizing team, and I'm excited to let you know that the fun does not stop here. We are going to be coming right up next with this year's Wholesome Direct Showcase, an event highlighting titles that are uplifting, cozy, and compassionate. So grab a snack, go take a quick stretch break, and make sure you stick around because we have ¿Hay alguien de lots of verdad things que to show haga you, stretch and they're breaks? coming O sea, right up. rollo, que trabaje 8 horas delante de un PC y que cada 2 horas, honestamente, se levante a estirar. Porque yo no lo he hecho en la vida, la verdad. Así estoy, claro. ¡30 segundos! ¿Pero qué stretch break es ese? Me cago en la puta. No tengo tiempo de nada. Soy programador, no lo he hecho en mi vida. Esa es la clásica que luego te vas a la cama y dices, me duele la espalda. ¿Por qué? Te has pasado 8 horas así. O te sientas en estas sillas, todo reventado por las noches, rollo, acabas y te sientas ahí 6 horas a mirar Reddit con la espalda curvadísima. Y luego te preguntas en la cama, ¿por cómo me puede doler la espalda? No lo entiendo. El Terranil. No me enseñéis los mismos juegos otra vez, ¿eh? ¿Qué pasa con las ranas, tío? Va a ser el año de las ranas y el espacio, ¿eh? Welcome to Wholesome Direct, a celebration of wholesome games. I'm Jenny Wyndham, and I'm joined by my wonderful co-hosts Mary Kish and Josh Boykin. Sit back and relax as we show you exclusive footage and Nos flipa que hasta la estética y cómo hablan es como súper... Es como todo súper cute. Rollo, todo. No solo los juegos. ¿Sabes? Es como todo súper de chill. Let's get started. Ahí. The wasteland is a Todo. desolate Todo es place, súper... devoid of life, Que me parece maravilloso, vaya. until the first turbine is constructed. Este me lo voy a jugar, que te cagas. Ya jugué, probé la demo de este. Mira que yo no soy de probar demos. And nature's heart begins to beat. Then it's time to recycle and move on. Along the tropical coastline, life Y este es el que es un juego de estos de construir, pero al revés. flit beneath the Purificas el planeta y te piras. while fish frolic in the abundant Y te vas a tomar por el coral culo. reefs. A paradise of Ya, tío, a ver si dan biodiversity. fecha o algo de una puta vez, ¿no? Even in the most inhospitable of places, life finds a way. ¿Y? ¿Tortugas? Es verdad que había zonas que tenías que quemarlas y luego replantarlas, porque como hay árboles que crecen cuando se han quemado, rollo... We just need to give it a helping hand. This. Pero ¿cómo is que Terra wishlist? Que ya lo sabemos, da fecha. Devolver, por favor, quiérenos un poco. Hello, I'm Eli, and I'm one half of the development team for Little Bear Chef, a game about a very small bear in a very large kitchen who's trying to start his own successful restaurant. You're about to watch our Yo sé que hacer very juegos first es trailer, caro y que so los developers let's get cooking. indie no tienen muchos recursos. Pero man, que estás grabando con un Samsung Galaxy 2, ¿no? Tienes un iPhone 4, al menos. O algo así. ¿No? Igual es una estética, o sea, rollo, lo ha hecho a posta. Mira el osito. Qué puto. ¡Míralo! Pero a ver, no entiendo nada de lo que estoy viendo. Ah, es un botecito de miel. El oso es un botecito de miel. Pero ¿dónde está el gameplay? No entiendo. Hi, I'm Majo Felix, and I'm the composer and co-director of Melodicy. Hey, I'm Rich Cervantes, and Hey! I'm the sound designer and co-director of Melodicy. Mexicano, Hi, I'm Host, founder and El Pastel and co-director of Melodicy. We're happy to show you a small peek of our game, Melodicy. We hope you like it. Melodicy. De música, ¿no? Joder, han tardado ya en ponerte In literalmente Melodicy, you follow notas the story of a musicales. young kid's journey through beautiful landscapes in search of inspiration. Solve block-moving puzzles,
listen to calm music, and discover relaxing ASMR scenes in this stress-free exploration adventure coming next year. El perro se llamará Corchea. Y se va a morir. Se va a morir Corcheita. Corcheita, no. Se murió. Jack wants to return nature to its former glory with the help of his trusty axe and his animal friends. No puedo estar quieto. Está ahí como... Slice through machinery, slap some sense into wasteful humans, and work with wacky woodland critters to thwart the Sí, sinister es lo más cerca que estamos de ver un Banjo Kazooie. Es verdad. Es cierto. La verdad que es verdad. Triste. Duro pero justo. No vean, ¿no? El oso. El oso este de avalancha, sí. Es un ecoterrorista, ¿eh? Acaba de hacer un dab. No, en serio. Acaba de hacer... Cierro streaming. 2022. Cierro streaming. Ha hecho un puto dab. Ha dabeado, tío. 2022. Gente. Por favor. Quiéranse un poco. O sea, 2022 no es año para hacer dabs. No es año, o sea, no es año para hacer dabs. Hi, I'm Louis Durrant, developer of The Garden Path. Lo siento. Maybe you recognize the game from last year's Wholesome Direct. The Garden Path is a slice-of-life sim about the joy of gardening designed to be played in short moments. Time in the game runs in concert to the real world, and the passing seasons bring with them new stories, errands, as well as a living tiempo garden real, that como grows as you el tend Animal it. Crossing. The Garden Path is releasing just later this year on PC, Mac, Linux, and Nintendo Switch. And if you're looking to explore the garden early, we're running a limited access to the game on itch.io. Thanks, and enjoy the rest of the direct. Y un corazoncito, porque Wholesome Direct. Pero bueno. This is Mika and the Witch's Mountain, a relaxing experience where you're an aspiring witch. Help the townspeople by carrying their packages and discover hidden secrets while soaring freely on your magic broom. You'll be enchanted by stories from the locals and the colorful art style. ¿En Twitter este o qué? Time here has a way of Parece un poco a flying Hat in by. Time, sí. ¿No? Parece un poco a Hat in Time. También te digo, tienes una bruja en el pueblo este y les pides Hey que te den there, un I'm paquete. Laurent. I'm Colin. And this is Max. No quiero ver a gente We're feliz. making 30 Lo siento. bucks with a team of friends. No quiero ver familias There's felices. a new demo on Steam if you No me want to give it a apetece. try. Now, No quiero. enjoy the trailer. Enjoy, bye bye. Qué raro. ¿Habéis visto cómo se ha movido la cámara? Mucho hate. Que no es hate, coño. Son felices, tienen un hijo, por favor. Que no flexeen, no sé. Que respeten. Ok. Ya estoy full dentro. Estoy dentrísimo. Es que he visto acercarse antes al borde y he visto que la cámara se movía un poco raro y he dicho, ¿qué pasa con la cámara? Ya está. Y ya... Qué raro es, tío, además. La música y todo eso, ¿eh? Lo que me flipa de los indies es lo que comenté el otro día, tío. Todos estos juegos, y los que llevamos viendo hace unos años y demás, serían absolutamente imposibles en la industria del videojuego hace 15 años. Imposibles. Jamás habríamos jugado a juegos así. Nunca. Since its appearance in last year's Wholesome Snag, Mailtime has had a successful Kickstarter, confirmed a Switch port, and is debuting a new area here for the first time. Y sí, muchos de estos juegos indie saldrán y serán una porquería, las cosas como son. Pero aún, al menos en un juego indie ves el juego de una persona, rollo. Ves el juego, de verdad ves el juego que ha querido hacer alguien. In this very first gameplay trailer for Físicamente Usagi-shima, imposible we get a taste of the hacer un cozy, juego más puto relaxing cute. bunny collecting No se game. puede. O sea, por el amor de Dios. No tengo diabetes, pero voy a tenerla. Tengo diabetes ahora. Cute, curious bunnies. O sea, voy a tener que beber esto con insulina a mano, vaya.
We're just getting Son tan started, but chiquitos, I'd sí. like to take a moment to mention our collaboration with the Galaxy Fund. Helping bring games from nothing to something, this is a prototype grant focused on the early stages of development for BIPOC and queer creators. Each creator is free to use the funds however they want, like staffing, hardware, coaching, legal fees, childcare, or therapy. We've partnered with the Yeti to offer 2 limited-time Wholesome Direct t-shirts celebrating today's Está event, guapa esa de la and derecha, 100% of the proceeds La de la will go derecha to me the gusta. Galaxy O sea, Fund. esta de aquí. This is one La small oscura esa but me gusta. impactful step that we can take to make our industry a Esa more me mola, tío. inclusive space where bold new ideas can flourish. If you'd like to learn more, head over to supportgalaxy.fund and get your limited time shirts La over at oscurita esa está guapa, tío. theyeti.com/wholesomegames. Hello, I'm back again. I can't believe it's been a Imagina year que since we crafteado el juego announced the la Walk with señora. Yaya at last year's Wholesome Direct. I've added lots of new things to the game in the last year. And we have a brand new trailer for the game. Tampoco, no me gusta. A ver si va de la... Check it out. A ver si tiene algo que ver con la señora. Porque si no estás usando a tu señora abuela para darnos pena. ¡Va de pasear a la señora! ¡Ay, mi madre! Vaya putísimo drama. Es que me cago en la puta, gente. O sea, basta ya, por favor. Que se va de llevar a la abuela, tío, por ahí de paseo, tal, no sé qué. Es que me cago en Dios. No va a terminar bien. La abuela esa tiene 900 años. La abuela esa... A ver. Ya tú sabes, ¿no? Sácalo... Date prisa, crack, que igual... No llegamos a la ventana de lanzamiento, no sé si me entiendes. Basta. Ha sido una tímida broma sobre gente que se muere. Podemos continuar. No puedo evitar. No puedo. Si ya saben cómo es mi humor, ¿para qué me traen? Play as an adorable chicken on an adventure to find the answer to Ay, the que tiene question. una, que tiene una mochilita Which el came pollo. first, the chicken or the egg? Pollo aventura. Me cago en la puta, que hay un pollo ahí también, pero por el amor de Dios. Me cago en la puta. Pero bueno, que no, eso no me gusta, Cuando las verduras son como seres conscientes y tienen ojos y boca, me da como mal rollo, porque están ahí enterrados y las voy a vender o me las voy a comer. Y es como, tío, es un ser que tiene como... ¿Sabes? No sé, es un poco raro, ¿no? Me dan un poco de mal rollo también los pollos gigantes estos, Joder, la verdad es que... Madre, relajado, Un poco gorditos, míralos. Y el juego acaba porque todos se mueren de diabetes. Free Ride is an RPG that's secretly a personality test. You'll never be judged in terms of good or evil, and you'll never know when you're making decisions. No me acaba de gustar la Ready to estética de find este, out who you are? Hello everyone, I'm Baptiste, one of the co-authors of How to Say Goodbye, and this is Bruna. She's one of the many ghosts who will help move forward in the afterlife. Our upcoming narrative puzzle game talks about grief and how to deal with it in a kind and sensitive way. We hope you'll enjoy it. Un juego para lidiar con la pérdida, como aquel de... Bueno, no era exactamente eso, pero aún así. El That Dragon Cancer se llamaba. Que va del niño este que tiene cáncer y tal. O sea, ese juego es una cosa durísima. O sea, si queréis llorar... os recomiendo ese juego. Porque es una cosa de juego, vaya. Me
Otra vez. That Dragon Cancer. You may remember this game from the first ever Wholesome Direct back in Ya os digo que no es un juego bonito de jugar, Calico ni is a muchísimo silly menos. and sweet day in the life community sim. The new Possum update adds a new and improved Eres cooking game chiquito. with all sorts of mini games for the different recipes. There's also wallpaper and rug customization and new farm animals to collect. Ese popping no es muy cute, ¿eh? Ese popping que he visto en la distancia con los árboles, a mí no me pone chill, ¿eh? Deep breath. Cuidado. Parada para respirar, gente. No se pongan nerviosos. Paramos para respirar. No hay prisa. Chill. Relax. Todo el mundo respira. Once upon a time, there was a small animal village where everyone lived in peace Hidrátense. and harmony. Until the king suddenly disappeared. El rey es un oso. Now it's up to you to help Peep and his friends find Sir Muchos están Barrington. gritando en este juego para ser wholesome. Es un poco... Relájate. No hay prisa. Explore an ever-changing board game-sized world where each playthrough is different. Use your abilities strategically to outplay and defeat foes. ¿Qué pasa con las ranas, tío? En serio. Meet cute characters and relax with your friends at the campfire. Sí, la interfaz y todo eso sí me recuerda mucho al... Que da igual, es que no me he acordado del nombre, Follow pero es un Paper Animal desgraciado. RPG now on Kickstarter and get notified when the campaign launches in summer 2022. Madre mía, cuidado con el logo que está en Nintendo ya escribiéndote la reclamación, ¿eh? Coraje, gracias. ¡Ay, no! ¡Perdió el tren! ¡Ah! Gritando. Se graduó. No como yo. F. El juego ahí, Renfe, se llama así. Fall of Ponía Porcupine hospital. is a unique story adventure ¿Rollo en about an español o qué? unhealthy healthcare system. Ah, no. Debe ser un Not norteamericano. only is there a lot to discover in the old hospital, but Estadounidense, also porque es una in the small crítica town al itself. sistema médico. ¿Cómo van a hacer lo que hicieron en el... Lo juro, te mira al médico. O sea, ¿qué coño me pasa con los nombres, tío? Es que incluso el título, aquel juego de putos furros que estabas en una... Volvías a un pueblo y tú volvías de la universidad. Night in the Woods. Te lo juro, voy a ir al puto médico. Tengo un problema en la cabeza o algo, te lo digo. No me acuerdo de ningún nombre, tío. Night in the Woods, sí. Te lo prometo, es que igual me pasa algo en la cabeza. O sea, no me acuerdo de ningún nombre, tío. These clones can do everything you can do, from planting to storing to passing items around. Tengo que dejar de inyectarme cocaína directamente en el globo ocular. Hi, this is Todas las noches Anonymous ahí. Penguin Studio, and this is our game Lovebird. You can follow us on Anon Penguin Studio on Twitter for more updates on our release. But until then, goodbye and stay wholesome. ¿Cómo puedo stay wholesome? ¿Cómo lo hago? In Lovebird, you play as a heartbroken bird ready to dip back into the dating scene. Me quiere sonar. Impress your dates by flirting to the Ha sido rhythm una buena of the broma, music. Ha sido una buena broma. Sometimes gente. you'll succeed. Me la dan porque ha sido una bromaza que me acabo de craftear. Sometimes it gets a Tremenda little broma, awkward. vaya. Your goal is to find your one true Tremenda love, broma, me acabo so de keep craftear. swiping. Gente, respeten. Welcome to the world of Spirit Otra Swap, puta rana. lo-fi ¡Basta ya con las ranas! into a joyful queer game about friends, thirst, and figuring out why Ni so tanta many thirst, spirits pero keep ¿cómo vais popping a up in puto your poner? town. Estaba el It's an papucho action eso y puzzle la game otra with a señora que se van a focus on multiple reventar, como se characters. enganchen. Despite appearances, the game can get pretty intense, but don't worry, you'll always be able to make it fit your mood. Play the new limited time demo now on Steam, featuring updated art, music, and story moments. And get ready to enjoy the full game in 2023. Thanks for watching! Coffee Talk Episode 2, Hibiscus and Butterfly, is the sequel to the hit coffee brewing game Coffee Talk. Lua. Como el lenguaje Episode ese 2 de will have programación. new characters, new features,
and new drinks to serve to your favorite patrons. ¿Cómo vais a hacer una polla ahí, Va a ser lo primero que vais a hacer. Se parece al Valhalla, sí. ¿Cómo vais a craftear ahí una polla en el café? Lo primero que vais a hacer. Minuto cero, vaya. En cuanto veas que puedes mover el ratón, vas a decir, bueno, a ver si crafteo aquí un glande. ¿Qué Get puede your pasar? apron on and sharpen your barista skills for 2023. Gente, respiren otra vez. Por si se habían olvidado hace 2 minutos. Ole. Hello, and welcome to the musical world of Orara. Let me introduce you to our protagonists. Blue Está muy House, feliz esta señora. Es como Red una House, profesora de preescolar, Yellow rollo. House. You can place them wherever Es un you poco like. una profesora de preescolar que vas a su casa y tiene todo lleno como de manualidades porque Or even sus on top of alumnos each other. la quieren un montón. For every decision Por you make, favor. you'll get a different rhythm or a different melody, and you'll be able to create your own songs with it. But enough words. Let's listen to some music. Bye-bye! Ya, pero yo no sé de música nada. ¿Cómo van a coger esto cualquiera y se va a marcar unos temazos? Rollo primer día. Día 1 va a haber peña que se marque temazos con esto. Ya lo hemos visto In antes, ¿eh? Frogun, your grappling gun is a frog, and that frog is Ya, your bueno, best friend. Megalovania el primer día. Ya está hecho. Ya está hecha la cover de Megalovania el primer día. Help Renata save her parents in the mysterious ruins. No, otra rana, no, es que es el de antes este. Es el mismo de antes. Vale, aquí no han hablado más porque ya lo han hecho antes, vaya. Ay, no. Build a garden, grow plants for your potions and spells, and forge No me friendships gustan los with the juegos de townspeople granjas of así, no me Garden Witch gustan. Life. Bueno. Ya, los gráficos son demasiado de móvil, así. Demasiado chiquito todo, a mi gusto. Next time on a new episode of Princess Farmer. With the mystery solved, everyone is off to the island. Tengo unas putas ganas del juego ese de brujas. ¿Cómo se llamaba, tío? Witchbrook. Creo que se llama. Now's the time to kick up their feet, relax. Creo que es Witchbrook. Oh, what's that? Que es el de. There's a shell matching Que es el de Stardew Valley, pero de magia. Ese se ve que flipas. Tengo unas The ganas. first episode Boh. in a 3-part story, The Guardians Beach Break Part 1, launches for free this summer. Sí, esto es Candy Crush, pero en versión furros. Oblets. No sé, tío. El Oblets, la verdad, fue un poco una decepción para mucha gente, Este es otro de esos juegos que es como lo está intentando demasiado, tío. ¿Sabes? Como que intenta demasiado ser raro. ¿Sabes? Porque plantas y de lo que plantan nacen los bichos estos y luego los bichos pelean como en batallas con cartas pero bailando. Y es como que basta. ¿Sabes? O sea, stop. ¿Veis? Case and point. Es como too much. Este salió, sí, pero lo actualizan. Ah, mira, Early Access. Sale del Early Access este verano. Y sale en Switch también. Pues a ver si sale rollo ya bien, porque cuando salió For de those Early... just joining, we'd like to remind you about our collaboration with the Galaxy Fund. Equity begins at the leadership level, and sometimes those initial barriers are the hardest to overcome. That's where the Galaxy Fund comes in. It's a prototype grant focused on the early stages of development from BIPOC and queer creators. We've partnered with the Yeti to offer 2 limited-time Wholesome Direct t-shirts celebrating today's event, and 100% of the proceeds will go to supporting the Galaxy Fund.
This is one small but important step that we can take towards making our industry a more inclusive space where bold new ideas El póster de Celeste, ese todo guapo. If you'd también. like to learn more, you can visit supportgalaxy.fund and get your limited time t-shirts at theyeti.com. Sí, hablan así, Wholesome hablan como Games. muy calmados también. Es que todo en esta conferencia es como súper... Hi, we are Smart Club. Last year we released Teacup, a wholesome adventure game about a tea-loving frog looking for heirs in the forest. Yo no sabía, tío. This year we're happy to share with Durante you un a rato he teaser pensado que eran niños trailer for a pequeños. new game Rollo, called Galaxy. que iba de algo A de, chill no sé, de building niños fantasy pequeños haciendo game juegos. about rebuilding the O sea, que universe tenían side by side. 11 años. Please enjoy. Y el gatete. No entiendo. Bueno, habrá cosas que van al lado de otras cosas. Ah, bueno. Va a ser de miedo, al final. Rollo súper oscuro. Claro. Una puta rana. Claro. Hello everyone. Here comes Nico will be getting Otro DLC juego con el as part puto of the next personaje que es un sprite plano, It'll be tío. coming ¿Qué to pasa? both PC and Nintendo Switch. We hope you look Me dan forward to exploring como... Garry's Garden Me dan soon. como cosa, tío. Bye bye. Me da como cosa. Snufkin, Melody of Moomin Valley, is a musical adventure game about restoring harmony and balance Se to abre una rana, Moomin ¿verdad? Valley, protecting it Casi. from the industrious parkkeeper. Moomin was created by Tove Jansson in the 1940s and started out as a series of books and comics. The stories are about Vale, an esto. adventurous O sea, de family los of Moomin trolls living in a lovely house with many interesting friends. Está como muy cerca del micro. Tove Jansson Y se was escucha not mucho only a él. great writer, but also an amazing illustrator and artist. We want the game to look and feel like something Tove herself could have envisioned. Snufkin ranas, is our cuidado. favorite character. Puede He's a haberlas todavía, vagabond who's deeply connected with nature. He enjoys his own company, but is also very fond of his best friend, Moomin Troll. It's a cozy adventure with story, music, and melancholic atmosphere Creo que as silenciado some porque of no its soporto cómo habla el most locutor. ¿En important serio? ingredients, ¿Tan and exagerado a tiny es? bit of Joder. mischief. A mí es que The no me game is molesta set to nada, la release verdad. on PC and console in 2023, and me you fijo. can wishlist it on Steam right now. Me fijo súper rápido en estas cosas. No ha habido ni una triste rana, yo no sé. Ya no confío en nada, la verdad. Feed All Monsters is a cute and cozy line puzzle game. Assist a team of delivery workers in their quest to bring tasty food to all the little monsters. Find the optimal path for each worker in order to get all the monsters fed. ¿Parada para respirar? ¿No hemos hablado antes de esto? No os he preguntado, literalmente os he preguntado antes qué había pasado con este juego. Un pollo escape. Increíble. Ya está. Among Us se viene. Pero te digo, si el juego va de putos pollos en skates, ¿para qué quieres el bicho del Among Us? Es como... Porque está como son rosadito. Cuidado. No vayas a entender de qué va el juego. Ok, ya me lo he comprado este juego. Ya está. ¿Has visto qué fácil? Me enseñas una mecánica así y digo, perfecto. Me lo Paper compro. Trail is a top-down puzzle adventure about leaving Paper home, Trail. set in a paper world. Ya me lo he comprado. Gracias. Sí, es rollo Gorogoa. Es un rollo Gorogoa y a mí me pone el pipi bastante hard. You must fold and tear your way through a diverse, populated paper world.
Es muy Gorogoa, sí. Ya está. Yo me lo voy a jugar, vaya. Paper Trail. Además, me gusta mucho el nombre. Sí, señor. Solitaire is a relaxed, roguelike story game in which you can catch a glimpse of the future via solitaire. Estos juegos igual me gustarían, pero es que hay que leer. Y yo no leo nada. Yo soy esa persona que se pasó Hades, ya saben, sin leer un solo diálogo. No solo me lo pasé, me saqué todos los logros del Hades, todos. No sé de qué va el juego. Ya, yo solo leo fuera de él. Yo no leo jugando, tío. Yo juego para no leer. Leo fuera. Ya, coño, pero el club de lectura es un club de lectura. Y la rueda del tiempo pues me la he leído en un año, básicamente, pero... Passepartout 2. Suena francés, no me gusta. Se me respira, gente. Vuelvan a respiren otra vez. Momento de respirar. Por si os habéis olvidado de respirar. The Games and Online Harassment Hotline is a text message-based, anonymous, and confidential emotional support hotline. And it's created specifically for the gaming community. Because we're gamers and creators, and we want to help each other. So, how does it work? Well, you text us and we listen. Our hotline is 100% anonymous. We can talk about anything you need to and only what you want to. The Games and Online Harassment Hotline is an inclusive resource for anyone, no matter how you identify. If you feel that you need emotional support, you can start right now by texting support to 23368, and our qualified responders will be there to listen to you, free of charge. Reach out, get help, and let's make this community a better place to work and play. Es una pena que en el resto del mundo no se pueda. Pero... ¿Es una tortuga o es una rana? Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre, Me voy a volver loco, Me vuelvo loco. La madre que me parió, A Frog's Tale is an RPG with a unique battle system, puzzles, and platforming challenges synced to the beat of the music. Se ve bastante guapo, Sí. Me gusta bastante, vaya. Este juego bebe de Zelda, pero es que luego bebe del Chrono Trigger, por ejemplo. De hecho, es que incluso la música un poco me suena a rollo Chrono Trigger, tío. Buah. El juego ese que estaban haciendo en Kickstarter, que es literalmente Chrono Trigger, pero literal. Madre de Dios, chaval. No me acuerdo cómo se llama, obviamente. In Freshly Frosted, you solve puzzles in the world's most adorable donut factory. Sea of Stars, ese. No me pregunten el nombre, gente, que no lo hago aposta, pero que no soy capaz. Sea of Stars. Enjoy a dozen donut boxes, each with unique flavor, mechanics, and adorable donuts. Out today on Nintendo Switch, Xbox, ya, tengo que PlayStation, pegarme cita con el Steam, neurólogo, porque es Epic que igual me Games Store. pasa algo, tío. O sea, no me acuerdo de los nombres, te lo juro, de nada, Colossal kaiju have appeared around the world to bring an end to humanity. These kaiju aren't killers, Lucky. They're just looking for love. Ah, bueno. A ver. Gente de internet. Estamos hornies por encima de nuestras posibilidades. Hay que relajarse un poco, O sea... Basta. Connect with nature in this adorable cottagecore life sim about foraging, cooking, and crafting. Ya, que era un poco más. Es que acabamos de ver a Godzilla comerle la boca a un... No sé, tío, un bicho gigante. Ha sido muy raro.
Ha sido muy extraño. Ha sido un poco incómodo, la verdad. Cook dishes and make herbal remedies that you can sell at the local farmers market. Esto es otro juego que viene por Stardew Valley, ¿eh? Es decir, todo esto pasa por la influencia enorme de ese juego, ¿eh? While making cute decorations and upcycling furniture. Madre mía, te permitían hasta tener vitíligo, tú. La Virgen. Oh. Gente, me voy al baño a mear un rato. O sea, me voy. ¿Qué pasa con las ranas? Ranas y el otro día espacio. Todos los juegos del espacio. Y hoy 50 millones de ranas. ¿Qué está pasando? Todos ranas. Y ese monumento, que eso es del... ¿Qué me pasa con los nombres, tío? No Man's Sky. Coño, no iba a mirar el... Iba a mirar No Man's Sky o Journey. Pensaba en los dos, pero pensaba más en No Man's Sky. Venga, ¿dónde está la rana? Que yo la vea. Este se ve feísimo, por cierto. Gaucho in the Grassland highlights the rural life of the Gaucho Pampas and their mysticisms. Return to the land of your childhood, rebuild your family's ranch with your friends, Cusco and Alazo, and experience adventures in this fantastic universe of Gaucho culture. Venga, la rana, por favor. Ah, esto es la segunda parte de lo de antes. Pero bueno, ¿quién tira cosas así? Oye, el conejo te ha metido un bote. ¿Pero por qué te pones a compartir el helado con él? Te ha metido un botellazo, tío. Te acaba de meter tremendo botellazo el conejo, pero a ver. ¿Qué está pasando? No entiendo. No entiendo. Le ha metido un botellazo y se toma un rico helado con él. Estoy aquí como el arco de un anime. Mira, Little Gator Game. Al menos no son cocodrilos. No son ranas. No son ranas. Son cocodrilos. ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me cago en mi putísima madre! Me quiero pegar un tiro en la polla. O sea, me cago en Dios. Es que yo no puedo. No puedo, tío. Hi, Wholesome. I'm Luca, lead singer of OFK. This is Debug. They are a cat. Hologram. And on Monday, June 13th, we are releasing a free demo of our music biopic game at Steam Next Fest. We hope that our little story can be something that you más relate to. perfecto temporalmente imposible. Imposible, ¿eh? O sea, ha sido decirlo instantáneamente una puta rana en pantalla. And to share it with people. So many things get in the way, like jobs, or heartbreak, or losing a friend. So I guess we are este ya lo hemos visto varias veces este juego. Este era el VTuber, sí, que era el juego. ¿Cómo era? We Are OFK, ¿no era? Creo que es ese. We Are OFK. Moonbury's residents need healing, and you're the best chemist. Me gusta este around. pixel art, ¿eh? ¡Eres un chemist! With your trusty tools, a brewing cauldron, and a canine companion at your side, you'll need to diagnose symptoms. El problema de estos juegos es que luego te crees que estudiar química es esto. And cure ailments Y in vas this a la carrera y open-ended dices, sim RPG. ¿qué? Venga, sea una rana, por favor. Joder, me recuerda a un juego y no sé cuál es. Me quiere sonar, vaya, pero no sé qué juego es. GTA V ese era. Pixelshire. Pues... a jugarlo, vaya. Gente, me respiran, ¿eh? Que se vienen más ranas y yo me voy a morir a este paso. Yo me muero aquí en directo como salgan más ranas, ¿eh? Respiren, por favor. Jump from shadow to shadow. Yo te lo juro por mi puta madre. Es una rana, ¿verdad? Me cago en Dios.
¿Pero qué coño está pasando, tío? Es que es una broma mi vida. Mi vida, vivo en una simulación. Pero me cago en la puta. Está guapísimo, está saltando de sombra en sombra. Yo no entiendo nada. Este ya lo vimos. Yo no me acuerdo para nada de este juego. Pero se ve guapísimo. Son gatos. El logo tiene una pezuña de gato. Una pezuña, una pata de esas. No va a haber ranas, entiendo, ¿no? Este no bebe nada de Animal Crossing, por cierto. Ole. In Bilkins' Folly, players take on the role of treasure hunter Percy Bilkins and his best friend Drayton, as they track down Percy's mother and grandfather, lost somewhere among a group of fictitious Caribbean Qué guapo y qué innecesario en un videojuego, porque luego ha hecho clic y ha puesto una X donde la ha salido la polla. Entonces, pero estaba guapo lo de poner. And visit exotic locations, discover a terrible family secret, and attempt to break the curse. Ha hecho las líneas así tan guapas y luego la otra botón que le ponía una cruz Percy directamente. will build on a relationship with his own dog and crew, and discover the true meaning of family. Está guapo el pixel art este. Pocas ranas, pero bueno. Hitori Academy. Yo te lo juro, me voy al baño, tío. O sea. Pero ¿qué coño está pasando, tío? ¿Qué cojones qué está ocurriendo? O sea, es imposible. Está siendo una cosa esta conferencia, ¿eh? O sea, pero me cago en la puta. Mira el fuego Tokuko. La Virgen Santísima. A ver. Yo ya es que estoy esperando a que salgan ranas. No espero nada más ya. No estoy esperando otra cosa. Minecraft. And don't forget to clean up the mess. O sea, ensucia para limpiar luego. In this 3D platformer Que lo haga adventure otro, around the cosmos. Sí, es un poco... Eres una rumba, ¿no? One last time, we'd like to talk about our collaboration with the Galaxy Fund. The Galaxy Fund is a prototype grant focused on the El tema de las ranas stages me of game cago en la development from madre. BIPOC and queer Ha sido creators. definitivamente algo, We've partnered with the Yeti to offer 2 limited-time Wholesome Direct T-shirts celebrating today's event. Faltan ranas en esa 100% camiseta, of the proceeds go to honestamente. supporting the Galaxy Fund. Hay una, ¿no? En la This is one navecita. small Creo but que había una en la impactful navecita. step that we can take towards making our industry a more inclusive place where bold new ideas can flourish. If you'd like to learn more, you can visit supportgalaxy.fund and get your limited time shirts at theyeti.com/wholesomegames. Welcome aboard Tracks of Thought. Voy Next buscando stop, ranas. the dining car. Here you can buy yummy snacks that will help you on your journey. Your choices will shape the game, giving you personal challenges to overcome. Estos son aliens, sí, o sea que aquí da un poco igual. Pero aún así, es como que yo voy buscando ranas, tío. Embrace yourself. Play the demo on Steam right now. Toki is a puzzle game about controlling time with the power of love. Hi, I'm Ai, and I'm on a quest through school to find the boy I love. But whenever I think about him, it feels like time slows down all around me. El anime no fue un error. Solve puzzles and progress through school so I can finally confess my feelings. Every door is Pues a es chance to bastante find my Hugo este juego, or ¿eh? make new friends. Time slows down when you You've been invited here to restore the island alongside adorable creatures known as critter crops. ¿La caja es una rana o me lo parece a mí? La caja es una rana, ¿no? Farming sim. You'll play as Sylvie, a young witch who is run out of her home Me voy due a to her volver loco, newfound Yo abilities. me muero, te lo juro. Invite outcasts to ¿Te lo stay in your parece? Es town una and puta rana protect en la your way caja. of life. Unlock magical Esa caja es spells una to rana. protect yourself and your Me critters están and persiguiendo, tío. restore the island to its former glory.
Estamos en el mar. Esto ya apunta maneras, quiero decir. Bueno, puede estar cerca del mar, coño. Vean, ¿no? Hey everyone, my name is Lucy and I'm one of the two devs behind. Os sorprende que sea francesa la persona que habla. París es la ciudad con más ratas que he visto en mi vida. Y no me refiero a personas, me refiero físicamente a ratas. ¿Da un asco París? While exploring, you will also find collectibles hidden about. I heard one Kiblin is willing to trade them for upgrades. No es una broma, de verdad, ¿eh? Vi tantísimas ratas en París que dije, ¿qué es esto, tío? Con lo cara que es la ciudad. We hope you will enjoy it. Este ya lo habíamos visto. Ahí va a haber rana, seguro. 100% vamos a tener una rana aquí. Pero bueno. ¿Hemos tenido rana? Ya que lo tenían fácil aquí, ¿eh? Ya, el estilo gráfico este a mí no me atrae mucho, ya lo he dicho antes. Gente, ¿me respiran otra vez? Igual se pasan un poco con el tema este del respirar, ¿no? O sea, quiero decir que vale, pero dilo 2 veces, no hace falta que lo digas 7, que la peña sabe respirar, vaya. Eso es clásico, gato, Every day brings something new, with the Daily Tidy delivery. The Daily Tidy takes puzzles from the game and gives them a special twist. With many variations of these puzzles, you'll get something different every day, unique to you. And you can earn fun badges too. Está guapo. Not that you don't already have your paws full. Hey there, Pollimero. Grastatition Labs. As you may have heard, we were brought onto Cocopa's Atlas to continue development earlier this year. In Cocopa's Atlas, you will embark on a grand journey to an unknown planet. Since last year, we've been working hard to implement a procedurally generated farm and crafting adventure following our adorable adventurers Cocopa and Pollimero. Valoro el concepto, pero no me gusta nada el ultrarrealismo visual en las texturas, por ejemplo, de las rocas. Como ese ultrarrealismo no me casa nada con el resto de la estética. Village is a city building simulation game on the back of a giant creature called Onbu. It's a game about symbiosis in which you traverse a toxic world together. Interesante. So take good care of Onbu. Make sure to keep it happy and healthy by feeding it and sending out your pets regularly. And since Onbu is a good boy, don't forget the pets. And you will be rewarded with its trust. Podría haber sido una rana gigante. No es una Wholesome rana, Village combines puzzle solving and social sim elements to create something completely unique. Tengo susto ya, ¿eh? Everything is wrapped in a fantasy adventure with a deep, intriguing story and no combat. Play as Wes, the coyote, to help unravel the calamity that befell the village. Coming this year to Steam, ¿Cómo se Nintendo traduciría Switch, Wholesome? Xbox One, and ¿Cómo lo Xbox traduces, Series tío? X. Wholesome, como de que te hagan sentir bien. It's almost time to say goodbye. But before we go, we'd like to share even more Entrañable, Wholesome games amable. with you coming out this year and beyond. Buena onda. Now, these are going to go pretty fast. Puto so furro. after the show, you can visit wholesomegames.com for more information and links to all of these games. Esto para ser un montón de juegos rápidos. VR, ¿no?
putas ranas haciendo skate. O sea, tenemos a los pájaros haciendo skate y ahora un puto juego de ranas. Específicamente ranas, se llama Olifrog. O sea, ¿qué coño pasa, tío? El tema de las ranas ha sido... pero increíble, ¿eh? De verdad. Un poco canción de opening, ¿eh? Esto va a ser rollo celeste, pero para 2. Porque es de escalada, ¿eh? Bueno, celeste no, va a ser como el de los saltos. Ese sí me recordaba el anterior a Short Hike. Oso, tortuga, vale, búfalo, no sé qué. Los pingüinos es español. En español se llama Pan y Federico. Sí. Pocas ranas estoy viendo, ¿eh? Las cosas como son. ¿Había ranas? A ver, recuéstala todo. Mira, son las de estas, tío. Que son todo esféricas las cabronas. Míralo, todo gorda. Además están ahí como moviendo. Son foquitas. Son foquitas. El tema furro, te lo juro que se nos está yendo de las putísimas manos, ¿eh? Había otra rana, no me he dado cuenta, lo siento. Es que ya ni las veo, tío. Ya ni las veo las ranas, te lo juro. ¿Esto es una rana? Posiblemente. Si es que ya no, ya hemos perdido. Esta guerra la he perdido en el momento en el que ha pasado eso rollo perfectamente medido temporalmente. O sea, ha sido increíble. O sea, perfect timing, vaya. Tortuga, menos mal. No me gusta cómo se ve este juego, se ve un poco raro. No sé el contraste o qué coño es. Sí, es el contraste, yo creo. Como me gustan los juegos que hacen eso, tío. Te lo juro, es una gilipollez, porque es un poco una gimmick incluso, pero me encantan los juegos que hacen eso, tío. Me llaman mucho la atención. Sí, como el Toad Treasure Tracker. Otro que tiene demasiado contraste, tío. Tiene tanto contraste que apenas ves diferencia entre lo que está cerca y lo que está lejos, tío. Está como todo en el mismo plano, como que la iluminación casi no funciona bien. Este es el juego, el típico juego para enfadarte con un amigo, ¿eh? Qué barbaridad con el tema de los animales antropomorfos, tío. Es una locura, ¿eh? Había rana también. No la he visto, tío. Ya no estoy pendiente. Joder, pues sí que han enseñado. Otra cosa no, ¿eh? Pero en esta conferencia hemos visto juegos, ¿eh?
Hemos visto juegos, pero la virgen. A ver. ¿Qué tenemos ahora? 7:30 tenemos ya la otra, pero yo no sé si voy a verla, porque honestamente. Es verdad que me estoy meando mucho, tío. Voy a ir al baño. Qué gracia me ha hecho lo de las ranas, tío. ¡Ah! Esto de conectar zonas lo hacía el... Antes lo hizo algún otro juego, pero estoy pensando. Estaba el juego de puzzles este, que eres un personaje pintado de Pedestrian. Estaba pensando yo, pero creo que lo hizo otro juego antes. Antes de The Pedestrian. Cómo me gusta el rollo Game Boy, tío. And that brings us to the end of today's program. Remember to visit wholesomegames.com to find links to every title featured in today's show. It would mean so much to us if you'd follow and wishlist all of these amazing games. And we'll see you again next year for Wholesome Direct 2023. But before we go, here's one more game we hope you'll love. Bye. Un juego más de sorpresa. ¿Cuál es? Melatonina. Un juego de ritmo para explorar sueños. Hostia, está súper bien. Nos lo han dejado para el final, como si fuera rollo el mejor juego de la historia de la humanidad. O sea, está súper bonito visualmente. La verdad es que hay cosas interesantes de cojones, Una caca. Sí. Melatonina, tío. Curioso. Además, como va a explorar sueños y la melatonina está relacionada con que te entre sueño y los ciclos del sueño y demás. Buen nombre, me gusta. Me gusta el nombre mucho. Es un poco Tumblr el videojuego, las cosas como son, pero bueno. Vale, pues esto ha sido la cosa esta. Espérate, voy a ponerlo así un segundo. Voy al baño, que me estoy meando. Y veamos... Espera, quité el sonido. Vemos la siguiente. Decidme dónde es. Ahora vengo, ¿vale? O sea, búsquenmelo, please. No sé si es aquí.
Está tocando el man este, la puta canción del Hollow Knight. De Green Path. El pavo este que además es Cristo, ¿sabes? Se llama Alex, no me acuerdo qué más. Vamos a ver esto un rato. Mientras esté tocando esto. Vaya puto remix. Este pavo hace todo canciones así, es una barbaridad este tío. Hacer un montón de canciones de Final Fantasy y demás. Moulaka, este tío, Moukala. Se llama Alex, Moukala. Joder, la de Celeste. Hace todo cosas así, es una barbaridad. Es una locura lo de este tío, Salió el puto tráiler, salió el primer tráiler de Final Fantasy XVI y unas horas después tenía ya el pavo la canción mezclada con otra del 14 de puta madre, rollo. Está reventado este tío, es una locura. Es una locura. A ver, comienza en YouTube, ahora vamos. Y tiene canal de YouTube, por si le queréis ir a seguir. Es una barbaridad, Es una locura. Se llama Alex Mou. Creo que lo han puesto antes. Alex Moukala o algo así. Búsquenlo. Es una barbaridad. La del Hades. Voy a ir porque me quedo aquí escuchando esto, vaya. No hago otra cosa. Me quedo aquí viendo al man. ¿La vemos la de YouTube o qué? Future of Play, sí. ¿Dónde coño está eso en YouTube, tío? Future of Play. Tiene sentido, la verdad. No voy a engañar. Es que tiene pinta de que va a ser esto. Ah, está. Ah, no, es esa. Es donde estaba. Es la misma. O sea, está el man este ahora tocando. ¿Es la misma? Pues nos quedamos en Twitch. Escuchando al man este. Buah, The Journey. Ojalá sea una hora así. Si es una hora así, a mí me vale. Me vale, vaya. Sí, el tío este toca el bajo como... Madre mía. Su pareja tiene que ser una persona muy feliz. Del tuning. Pocas ranas veo, también te digo. Odio a la gente con talento. ¿No os pasa? A mí me pasa. Buah, está en la streamer esa, ¿no? Esta es una streamer esa, ¿no? Ah, no. Han hecho un poco el rollo ese. De Codemico, ¿no? Han hecho un poco el rollo ese, ¿no? ¿O no? Pero como a 2 FPS. Yo creo que ya estamos haciendo demasiadas conferencias separadas de juegos indie y demás, Lo digo en serio, o sea... Es verdad que hay 15.000 millones de juegos cada año, pero es como un poco too much. Es que me veo viendo todas las putas conferencias al final. Me cago en vuestra puta madre, La última no la voy a ver, os lo prometo. Os lo juro por Dios que la última no la veo, Os lo prometo. La de Future Gaming esta la he visto cada año y es lamentable. No veas el Tengen Toppa, Gurren Lagann, ¿no? Todo guapo. Ah, el Boyfriend Dance. No he jugado al final. Cuidado. I'm Via Martillo. I'll text you. Ya, claro. Que son armas, por cierto. O sea, vaya papucho. O sea, tus novios y tus novias que te sacas en el juego son armas. Que hay un rollo raro ahí de... Como de segundo plano sobre utilizar a tu pareja de alguna... No sé, es una cosa un poco extraña. O sea, es como literal el sentido de... No sé, como de utilizar... No me gusta. ¿Va a haber podcast? No. ¿De qué vamos a hablar? 2262.
Crime, class conflict, propaganda. A familiar Malas story animaciones. only by those with plenty of time. Eso también es del año 2000 no sé cuánto. Detective Maegan Hill, the sleuth of Agamowski. Avoiding the past became second nature, dedicating her days to the faceless, rejected citizens. Mira, es difícil que salga una rana en este juego, pero como salga una rana, cierro el directo. This case goes way farther than the banks Cuidado, of this one detective's digo little totalmente en neighborhood. serio, ¿eh? Hay una cuenta atrás de ranas. Life is all missing kids and cheating spouses. Está muy fuerte el audio. Lo bajo. No sabe cómo irse, me puede ir cuando quiera, tío. Es una broma. Es una pequeña prank. Además, he dicho en este juego. Who will Chef Rhubarb eliminate this week? Text 10 free smells each month with a 1-year family plan. The government said it plans to distribute artificial snow to every household this winter on a weekly basis. Live from Helianthus, it's Chef Rhubarb. Hello, darling. ¿Bajo el de este o no lo bajo? How much would you love to come on my show and cook with me? Oye, yo no me paso todas las putas mañanas haciendo ejercicio como un hijo de la gran puta para ver esto, ¿eh? O sea, no paso por aquí yo. ¡Cof! No, cof. Está como muy bien dibujado. La comida está como demasiado bien dibujada. Y eso me genera como... Meet the heroes of Soundfall. Melody. Her sister Bright. Jackson. Y su primo, José Antonio. Rollo, tienen todos nombres super guays. Wow, Melody, Bright, no sé qué, Corchea, no sé cuánto. Y su primo, Pedrito. Y está el chaval ahí. Hey. Melody is a lonely musician with stage fright who protects Symphonia from the forces of discord with the audio blade. Ah, este lo vimos, tío. Que tenía la banda sonora tiene 400.000 canciones. Rollo, una locura. Ya ha salido. Yo sé que tenía un huevo de... O sea, que la banda sonora tiene 200.000 millones de canciones. Lydia is a famously antisocial cello superstar who attacks her enemies from afar. A ver, entiendo el motivo, pero me hace gracia porque una tiene stage fright esta, ¿no? Y otra es lonely, no sé qué. Y la otra, no sé, rollo. Bright is a high-energy punk rocker whose weapon of choice is the sturdy audio shield, which she uses to smash Discordians and create impenetrable force fields to protect her friends. Last but not least is Kai, a perfectionist DJ who slices and dices Discordians of all sizes with the unstoppable audio scythe. Watch out, Discordians. That scythe is a long-range weapon. Fight to the beat in Soundfall, available now on Steam. El nombre me gusta un montón, tío. Soundfall me gusta un montón. Este es el Future of Play, sí, el siguiente. ¡Ranas! Hemos visto ranas otra vez. Yo no paso por eso. Ranas, gente. Ranas, ¿eh? Otra rana se ha visto ahí. Es que lo que ha pasado en la conferencia de antes es que es que ha sido una cosa muy loca, ¿eh? Es que ha sido, pero... Rana y rana y rana. Ha sido una cosa... He hecho clips de los clips de la rana. Vale, luego pónmelo por Twitter. Es que si yo me meto para ver los clips de mi canal, habrá 400.000 y luego no los encuentro. Pero si me los pones por Twitter luego, a ver si puedo cogerlos todos. Es que ha sido muy gracioso, la verdad. Las cosas como son. Ha sido una cosa. Es que ha sido absoluto perfect timing el tema de las ranas. Me ha hecho bastante gracia. Ya, pero si me lo has puesto ahora, lo miro luego. Es que claro, si lo miro luego ya no sé dónde está tu tweet.
Ya ves, este es otro juego de esos que empieza fácil y luego te quieres cagar en los trenes y en todas las personas. Puto furros. En todas las personas que han hecho el juego. Pero está muy cuco. Me recuerda al juego ese de hacer... creo que se llama Metro. El juego. Juraría que se llama Metro, simplemente. No me gusta porque lo de arriba va a 3 FPS. ¿No os parece? ¿Erais de los que odiabais a los niños que tenían habitaciones así? Yo sí. Sí soy. Cada vez que veía una película de pequeño y los niños vivían en casas y tenían habitaciones que flipabas, veías todo eso y yo durmiendo en una litera con mi hermano, rollo. Y yo, mamá, ¿por qué somos pobres? Mamá, ¿por qué no tenemos dinero? Yo quiero cosas de esas. Ya, eres pobre, pues búscate un trabajo, no sé. Típica cosa para clipear. Me gusta cómo se ha visto cuando ha salido del agua. Otro juego de enlazar. Es el mismo de antes, ¿verdad? Creo que es el mismo de antes. Yo era el niño y lo odiaba. Ah, tú eras el niño rico que vivía en la habitación de puta madre y lo odiabas. Ay, pobrecito. Qué pena me das con todas tus cosas y juguetes de pequeño, ¿eh? Pobrecito. No es el mismo. Joder, pues es el efecto de mezclar las habitaciones es igual, tío. ¿Los Twins 2? ¿Hay una segunda parte ya? Curioso. No me suena nada en los Twins 1. Este es el Harry Potter de la Switch. Este es el Hogwarts Legacy, que lo han anunciado para la Switch. Está guapo el port, ¿eh? ¿Os gusta? Lo hemos visto antes, el port este. Es que lo hemos visto antes este juego. Ya, faltan ranas, ¿eh? Hoy está siendo un día duro, pero no se preocupen porque mañana se putísimo viene, ¿eh? Mañana se viene. Mañana va a ser el día. Se confía hasta el último momento. Ya lo he dicho 1000 veces, pero... confío hasta el final, ¿eh? Yo moriré con ilusión o no viviré. Una de las dos cosas. Porque yo me lo creo hasta el final, vaya. Mañana, putísimo Silson en la conferencia de Microsoft. Se putísimo confía. Es que me cago en la puta. Me he subido al tren del hype que te cagas, tío. I am the co-creator of Calico. I'm creative director of Unpacking. And I'm the co-creator and art director of Bun City. Se confía muchísimo. O sea, yo te lo juro que me estamparé con ilusión. Pero yo estoy convencido de que sale mañana. Siempre me pasa, no puedo evitarlo. Pero un packing esta vez estuvo guapo, sí. You could tell if it's your vibe just by looking at the colors. This game is a mix of Animal Crossing and Stardew Valley, except you can pick cats up and jiggle jiggle. We should put jiggle jiggle in the marketing language. I love when things are unexpectedly gay. I love that too. I am always surprised when that happens. A mí ya me pasa bastante eso. Cried my eyes out at the end. 10 out of 10. Pasa, me pasa. I'm so good. We got people to cry. Like that's one of the big check boxes. Sí, I cried a few times toward the end, like a little bit. Not gonna lie, I actually love watching people watch the credits. I love. El unpacking está guapo porque te van contando la historia de una manera tan rara, ¿sabes? Hay tan poca historia, pero te vas montando tus películas. It's a really effective way to collect cats, honestly. I found my cat in a bush, so I was playing Button City, a cute, wholesome game, and then on day 2, the most hardcore metal music blasts through my ears. Oh my god, you got to the metal yoga. We called it clawcore. Let me put the soy sauce in the fridge. I don't want room temperature soy sauce. Oh no, sorry we let you down. If you could open fridges, you wouldn't be able to put magnets on them. Sorry, it was one or the other. No matter how much my podías haberlo hecho, ¿eh? Pues estos son comentarios de la gente sobre los juegos que están, o sea, que lo leen los developers. We keep trying to fix that. Got a girlfriend in the game, 10 out of 10. Congrats, Sherlock.
Sherlock is their name. Yeah, I'm not just calling them Sherlock. I'm just like 30 Que minutes el juego, o sea, en el unpacking te das cuenta de que era una chica que va a la universidad, no sé qué, y tiene pareja, sale mal y luego se da cuenta, no sé. Como que por fin acaba teniendo una novia y se casan y todo eso. Y es como súper bonito. Pero te cuentan nada. Te vas dando cuenta jugando, muy poco. Y adoptan, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Qué spoiler, si va a ordenar cosas, tío, que no te cuentan nada, es una tontería. Oh my god. That's so funny. Oh? Here we go. Echo de menos en Windows XP, Wow, you look great. Is that 4K? Hey, baby. El tema de los VTubers ha sido un error, en general. Todo el concepto VTuber deberíamos borrarlo. Yo creo que sí, Do you get tired being up there? I mean, it's not so bad. I mean, but then again, you get to see all the new games in the galaxy. Have you found any cool aliens? Yo creo que sí. Are they making games too? Baby! Oh. It's so good to see you, but I'm live and in orbit for a short moment. What's up? Oh god, I couldn't resist giving you a ring. I got so many new things to tell you about. So tell me everything and give me an update about what's going on your end of the galaxy. Oh boy, okay, here comes the ultra special just for you. Las cosas estas de los VTubers, lo que es el personaje y todo el rollo ese, y lo que necesitan para hacer todo el rollo y demás, que vale igual 10.000 pavos, es una locura, tío, yo no tenía ni idea. No tenía ni idea, o sea, es una locura. I'm very, very excited to y algunos mucho más, sí. Unreleased character, our knight character. Look at her, big, beefy, strong, orc, beats you up, sends you love. I see her, and oh, look at those muscles. Tío, gente, esto es lamentable. ¿Qué hago? O sea, es que no sé. Ya esta conferencia no quería hacerla. Y aquí estoy. Esta he dicho que no la haría. I mean, I love a woman who can kick my ass. Classic. Well, we're running out of time, baby. Any final words? Quería ver las dos primeras y las he visto. Esta es la tercera. Y ya he dicho que esta iba a ser dura. Y aquí estamos. Okay, you can find us on Twitter at PenPalPrincess. You can find me on Twitter at Bellbeat. 10 seconds. Our Kickstarter is coming really, really soon. It's getting harder to hear you. My name is Bellbeat, and I love you. Bye, Phoebe. What? Phoebe's the biggest ball of energy, and I love that about them. But now that we're alone, let's dig into some dark and dangerous games together, shall we? Vale. ¿Vas a tener que repetir el mismo día o algo así? Va a ser un ciclo temporal, pero bien hecho, no como en el 12 Minutes. Sí, tiene un rollo artístico tipo Hotline Miami a ratos, un poco. Es que es una cosa rara, es como... Iba a decir ciber... Es que es una fumada, vaya. Ciber fumar porros. ¿Qué? ¿Cómo se llama el juego, tío? ¿Psychroma? Psychroma. Si el título de tu juego no se puede leer instantáneamente, haz otro logo. ¿Otro juego de gente horny? ¿Qué pasa en el mundo de los indies, por favor? Sí, tío, los indies, o sea, el mundo de videojuego indie es sad y horny. No tienen otro estado. O están tristes, o están horny, o las dos cosas a la vez. Los juegos indie, te lo juro, la mayoría son así.
furros, claro. Ni uno feo, por cierto. Eso no es... no está bien. Ah, bueno. ¿Están tus dioses ahora, chica? Que yo quería hacer una paja, no sé. La gente que se compra el juego, rollo. ¿Perdona? Este es el shooter en el espacio. Lo hemos visto antes también. ¿No? Ah, pues no. No. Ah, este es en VR. Vas a ir con la nave por ahí y tienes que ir mejorándola y demás. Este se vio. A mí me suena. A mí me suena que lo hemos visto. Pero hemos visto tantos juegos del espacio. Que chico, no lo sé. The company is your family, Hard Space, and we will keep you safe from harm. Muy largo el título. Shipbreaker estaría bien. Igual está pillado Shipbreaker. We were sent here with a purpose, but we're not doing that anymore. Qué raro el... ¿De dónde coño es este acento? Lo primero que leo en el chat. Bogotá. No sé, me ha hecho gracia porque soy gilipollas. Moshfield Origins. Vale. ¿Cómo no me voy a acordar de ningún título, Pero... las cranberries se venden bien, en esta View Valley. Otro juego con los sprites planos. Ah, este es el de antes, del bicho ese. Sí, que estás construyendo encima de un bicho que se va moviendo. No veas, Está guapo, el concepto está chulo. Pues tú ya tienes que... Lo que vas construyendo y eso... Parte de la comida es para alimentar al bicho y tiene que estar feliz o no sé qué mierdas, entonces... Y tiene buena pinta. O sea, es curioso, la verdad. Ya, musiquita de piano, un viejo sentado... Gente... ¿Se ha muerto su mujer? Seguro. Seguro. Estáis sentados recordando porque sus hijos se piraron de casa y se ha muerto la mujer. Está recordándola. Ya no sé... Es que me cago en la... Me cago en la puta, por favor. Es que no falla. Se está olvidando. Es que igual este juego explora el Alzheimer o algo así. Igual no se han muerto, ¿te imaginas? Está todo el juego que el viejo está pensando que se han muerto tal y después al final resulta que él tiene demencia o Alzheimer o algo así. Triste va a ser. Oni-chan, llámete kudasai, no sé cuánto, tal. Eso supone, ¿no? Dejen de usar esa fonte en cosas oficiales. Coño. La pija de fuego. La Llorona. The Weeping Woman. En inglés no tiene gracia. La Llorona tiene como... La Llorona mola más, ¿sabes? The Weeping Woman es un poco chica. No. Apaguen el fuego que se caen los FPS, Tiriri.
fancy. ¿Qué hora es? Las 8. Mucho texto. Está empezando. No sé, tío. Lo que podrías acabar. ¿Qué te parece? ¿Podría acabar ya? Por favor. La siguiente ahora empieza. La última, ¿qué hora era? ¿A las 10 o algo así? A las 9. No llego, I'm feeling refreshed. So No many llego, amazing games are coming this year. Let's propel towards the future and get a Esto taste es más llevaré de of un what's Discord. to Hombre, es que come. si en Discord Get os hyped with juntáis me? y tal, pues os reís. Pero yo estoy aquí solo, tío. Es muy duro esto, Tanqueala, ¿qué te crees que estoy haciendo, cabrón? ¿Qué te crees que llevo haciendo? Coño, pero estoy solo, joder. Pues si estáis en Discord con colegas, pues estáis hablando entre vosotros mientras veis esto. Entonces, tío, podéis tanquearla más fácil. Yo estoy aquí solo, tío. Esto es muy duro. Ya lo hemos visto antes, el Kitori. Nada, si no quiero ver tampoco. O sea, quiero decir que no quiero forzarme a ver más conferencias. He visto las dos que quería ver, que eran las primeras. Esto pues esperemos que acabe pronto. Y la última ni pienso verlo. Esto ya lo hemos visto. ¡Ay! Voy a ser Silson, ¿no? Porque Silson lo anuncian mañana en la de Microsoft. Está filtradísimo. Sigue con esperanza, que no es esperanza. Que es verdad. No confían y eso me deprime, la verdad. Esto está siendo muy duro, de verdad, ¿eh? O sea, es... Me he puesto antes la crema. Se tira al suelo. La verdad es que no me he tirado al suelo todavía, ¿eh? Y ahora de PC, ya, mañana es Microsoft y PC. Y van back to back, o sea, Microsoft es a las 7, dura 95 minutos y justo al acabar empieza la de PC. Entonces, ya lo vimos también, lo de limpiar. Cabal, tengo sueño, tío. He dormido un pelín de siesta, pero casi nada. Y estoy muy cansado. Está acabada a las 8:30. No Thanks sé, for tío. tuning in, wherever you are. If you liked what you saw, ¿Vas a decir check que out our acabamos? Steam event that's going on right now. There, you can pick up and wishlist some of the cosmic bangers that you saw during the show. Oh, and don't forget to follow along Dime with que us acabamos y me at haces HeyGlitch feliz. Me on haces muy TikTok feliz. La mejor and conferencia de Twitter E3. for fresh posts and chaotic curations. Don't want you missing out on the future, dear player. Huh? Me cago en la madre que Oops, me gotta parió. run. I'll be seeing you in the future. ¿Se va? Until then, Emilio's signing off. ¿Hemos terminado? Desconferencia. Me ha gustado esta música esta, ¿eh? Take
Está haciendo las takes, pero que ya ha terminado. Son los créditos. ¡Adiós! A la señora. Recuerden, mañana tenemos Microsoft a las 7. Microsoft Bethesda. Acabamos y nos vamos al PC Gaming Show 9:30. Mañana ya es la última gran conferencia, no hay más. Y tiene buena pinta. Confíen. Confíen porque... Hoy falta... Sí, ahora viene el Future Gaming Show, que no lo voy a ver, porque esto está siendo ya una cosa muy dura. Confíen para mañana, confíen. Es el último día para confiar y yo confío hasta el final, ya lo he dicho. Me ilusionaré como cada puta conferencia y me estamparé al final, pero me estamparé ilusionado. Porque yo voy a ver la conferencia diciendo todo de puta mierda, tal, no la veo. Entonces, confío de verdad. Me he subido al tren del hype esta mañana. Bueno, ayer noche me subí al tren del hype con la filtración. Me subo al tren y no me bajo. No me bajo hasta el final, vaya. No me bajo hasta el último momento. Yo confío, 100%. Es lo que hay. Y ya está, eso es todo. Como siempre, pues gracias a todos. Nos vemos mañana con más conferencias. Y ya está. Pasen una buena tarde.